Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. Bleach. Camino de los 5 Reyes. El resplandor de José ardió en Robert, con los ojos ardiendo de furia. No pienses que algunos tiros afortunados te hacen mi igual, sucia. Empujó su mano en su chaleco, emergiendo con un orbe negro. Ni siquiera he empezado a pelear. Antes de que Robert pudiera reaccionar, Joseph atascó el orbe en su pecho. Una tremenda oleada de oscuro poder espiritual dorado lo atravesó, desencadenando otra transformación aterradora. El poder se sentía como fuego líquido corriendo por sus venas. Soundtrack of Choice. The Ad Note Ost I, 19, The Ad Note Teme. Su capa negra y uniforme se derritieron, reemplazados por una imponente armadura dorada. El majestuoso conjunto brillaba con una robusta placa en el pecho, guanteletes, botas y hombreras, todo acentuado por brillantes contornos blancos. Sus 6 alas incorpóreas se solidificaron, fusionándose en su espalda con plumas ardiendo como el sol. Un casco con 4 caras cubría su cabeza. Un león a la izquierda, un águila a la derecha, un toro en la parte posterior y una cara humana con ojos cerrados y tranquilos en la parte delantera. Ahora, Robert, la voz de José era un gruñido profundo y angelical que resonaba con arrogancia y rabia. Sentirás toda la ira de los escogidos de Dios. Para horror del anciano Kinky, el rostro humano en el casco de José abrió sus mandíbulas imposiblemente anchas. Una empuñadura con un pomo dorado se levantó de sus fauces. El caballero abisal lo agarró, desenvainando una hoja que brillaba como una luz blanca cegadora infundida con llamas solares. El aire brillaba con calor cuando la cuchilla se encendía. Stuart de Surtails. José escupió, el desprecio hirviendo en su voz. Con un poderoso columpio, desató una ardiente ola de luz sobre Robert, tonos de rojo, naranja y amarillo ardiendo como un sol naciente. Las llamas crujieron y estallaron, llenando el aire con un aroma acre. Robert esquivó por poco la onda solar, pero sintió que su lado izquierdo se encendía en agonía. Su piel ampolló y se carbonizó, el dolor forzó un grito de sus labios. Tropezó, apenas manteniendo los pies mientras luchaba para silenciar sus gritos. ¿Ahora ves lo inútil que es, Robert? Joseph se burló, su espada en llamas apuntó al caballero mayor. Cuestionar mis diseños es negar la realidad. Rechazar mi derecho a gobernar es profanar los movimientos de los cielos. Para interponerse en mi camino es escupir en el rostro de nuestro Señor. Él despotricó, Robert, luchando por levantarse. Incluso ahora, mis compañeros discípulos los purgan herejes con el poder de Dios. En otras cámaras en llamas, Yuichi y Yokochini sintieron que sus oponentes sucumbían al poder espiritual negro del rey, experimentando sus propias transformaciones aterradoras. John brotó enormes alas rojas, su cuerpo encerrado en una oscura armadura carmesí mientras empuñaba una maza que empujaba el poder. Kigle creció 4 alas azul oscuro, su uniforme se transformó en túnicas negras exponiendo sus brazos tonificados. Una máscara de anillos giratorios de ojos azules y ruedas flameantes de color azul blanco escondió su rostro. Su poder espiritual rivalizaba con la segunda etapa de la espada y ambos caballeros sabían que la batalla final para demostrar su valía había comenzado. Banda sonora de Choice. Rage of Lunaki. Keigo luchó para conseguir un golpe en Berenice, su agilidad defensiva esquivando todos sus ataques de la cuchilla de aire. Eres extremadamente hábil con la espada, Keigo Asano, felicitó, agachándose bajo un golpe. Pero es obvio que no estás acostumbrado a luchar defensivamente. Keigo gruñó. Cállate. Su deslizamiento hacia abajo obligó a Berenice a usar el paso volador para evadir. Soy parte de la vanguardia de la excaución, lo que significa que tengo poder espiritual para igualar a los propios guardias imperiales. Así que a menos que quieras ser una mancha de sangre en el suelo, sal de mi camino. Berenice levantó una ceja. Puede que tengas el poder de igualar a la guardia imperial, pero estás lejos de su nivel de habilidad, utilizando completamente tu poder. Keigo la miró. ¿Qué eres tú si estuvieras cerca de su nivel real, ya sea que formes parte de la vanguardia o de la guardia imperial? Esta batalla se habría decidido desde el principio. Berenice explicó, la confusión de Keigo es evidente. Y tampoco serías tan fácil de jugar. Damnit, Keigo maldijo mentalmente, su mente abrumada por las preguntas. ¿Por qué me enamoré de su habilidad? ¿Por qué hice esa pregunta otra vez? Luchó por concentrarse en Berenice, atacándolo con sus cuchillas. Pero los esquivó más fácilmente que antes. El hecho de que puedas seguir luchando conmigo incluso bajo el efecto de mi Schrift es impresionante, Asano.
Berenice estrechó los ojos. Pero al final, solo está retrasando lo inevitable y pronto serás un vegetal sin sentido. Los ojos de Keigo se abalanzaron cuando las preguntas irrumpieron en su mente, luchando por concentrarse. Si ese es el caso, ¿por qué no me acabas ahora? Berenice estudió a Keigo, una sonrisa astuta pero triste adornando sus labios. Solo digamos, prefiero ver que las cosas siguen su curso completo. Banda sonora de elección. A través del fuego por dispositivos supremos. En lo profundo de los pasillos del Tártaro, Ichigo y Bazzard lucharon contra cientos de caballeros abisales. Al principio, Bazzard se mantuvo firme, pero cuando los caballeros activaron el rayo dentro de sus orbes, la marea cambió. Cada caballero se volvió al menos tan poderoso como un aprendiz, cerrando la brecha de poder lo suficiente como para poder herir a Bazzard a pesar de su uso de Blood Bene y no importa cuántos matara, más tomaron su lugar. Finalmente, cayó de rodillas. Bazzard. Ichigo llamó, forzando a los caballeros con un Gestuga Tensou. Estaré bien, Ichigo, raspó Bazzard, luchando por respirar. Estos bastardos me lamieron un poco, eso es todo. Comenzó a cargar fuego en sus manos. Y estoy a punto de devolver el favor. Quemando el dedo 3. 3 rayos de fuego dispararon desde sus dedos, incinerando filas de caballeros abisales. Pero su expresión cayó cuando varios caballeros trabajaron juntos formando una barrera gris y negra con sus manos para bloquear el Triaz. Joder, estos tipos finalmente se están organizando, murmuró Bazzard, respirando pesado. Y estoy mucho más allá de mi límite. Ichigo frunció el ceño. Entonces déjame hacerme cargo, puedo manejarlos en mí, si haces eso como estás ahora, te matarán. El hombre ardiente le rompió a Ichigo, mirándolo con preocupación. Yo fui el que te metió en este lío porque era demasiado cobarde para hacer frente a mi fanático de un padre y lo menos que puedo hacer es dar mi vida para que valga la pena luchar. Declaró apasionadamente, Ichigo luego cerró los ojos ante el hombre desafiante y luego lo golpeó en la parte posterior de su cabeza. ¿Qué demonios, hombre? Ya estoy sangrando aquí. Bazzard gritó y luego vio a Kurosaki entregándole su Zanpakuto más corto. Si realmente quieres compensar lo que hiciste, entonces debes hacerlo viviendo y ayudando a tu gente. No usarme como excusa para martirizarte a ti mismo, dijo Ichigo con calma, mirando hacia los Quincies. Y en este momento, si alguno de nosotros va a vivir, entonces tenemos que trabajar juntos como iguales. Bazzard estudió a Ichigo, luego suspiró y se apoderó de su Zanpakuto, sonriendo. Debería hacerle saber que nunca antes usé un Zanpakuto de un Shinigami, por lo que es posible que no pueda ayudar mucho. Ichigo le devolvió la sonrisa. Ese Zanpakuto es la representación de mis poderes Kinki. Así que piense en ello como otra cruz en la que puede reunir a Reishi y el hecho de que le estoy permitiendo tomarlo prestado. ¿Realmente? Bazzard cuestionó, luego reunió al Reishi alrededor de su entorno y se sorprendió gratamente por lo bien que podía hacerlo. Bueno, ¿qué sabes? Volvió su mirada hacia Ichigo. ¿Seguro que puedes manejarte con una espada? HMPF, sonrió Ichigo. No es la primera vez. Comenzó a cargar un Getsuga Tensou en su espada, centrándose en los caballeros abisales. ¿Listo? Bazzard cerró los ojos con sus enemigos, encendiendo un Burning Finger Four a través del negro prestado Zanpakuto. ¿Necesitas preguntar? Luego, con una sola pausa, después de que dejaron que el pícaro Kinki se pusiera al alcance. Tanto Ichigo como Bazzard dejaron escapar un grito de batalla que resonaba antes de cargar en la abrumadora horda enemiga en una batalla que los vería vivir o morir. Banda sonora de Choice. Tears of the Dragon de Hiroyuki Sawano. Mientras tanto, en una de las cámaras centrales del horno, Robert se levantó lentamente para enfrentarse a Joseph, agarrando su brazo quemado. Puede que hayas sido elegido para llevar la voluntad del primer rey por el derecho de tu sangre. Se elevó a toda su altura, mirando al regente traidor con justa furia. Pero nunca fuiste elegido por Dios. Extendió las manos, formando un arma larga. Este camino de traición y destrucción fue de tu propia acción cuando el mundo no se inclinó ante tus caprichos egoístas. Pero en lugar de admitir tus errores, intentaste llevar todo a tu alrededor al olvido. Joseph se burló, levantando su espada. Me he cansado de escuchar tus palabras blasfemas, tonto. Ahora muere. Él desató una gran reducción de fuego solar en Robert, con la esperanza de reducirlo a cenizas. Pero para su asombro, cuando Robert trajo su arma contra la onda solar, las llamas multicolores se separaron y se arremolinaron a su alrededor, antes de dirigirse de regreso hacia José. Resultando en una explosión que sacudió todo el nivel subterráneo. La única blasfemia aquí.
dijo Robert, apretando su control sobre la lanza, es su engaño e hipocresía. Y yo seré el que los perfore en su fuente. Bleach. Camino de los 5 reyes. ¿Qué, solo pasa? Hoesp cuestiona en blanco en su cabeza mientras despliega sus 6 alas después de bloquear su propio ataque. ¿Cómo logró convertir mi propio ataque contra mí? Se preguntó confundido mientras miraba la lanza en las manos del anciano. Estoy seguro de que su Schrift de Navigator solo le da la capacidad de localizar y disparar balas dirigidas a casa que pueden evadir obstáculos. Entonces algo así no debería ser posible. Luego lo miró con frustración. ¿Tiene Anoter Schrift? Si te preguntas por qué pude volver tus ataques contra ti con esta lanza. Sepan que mi lanza, la lanza del destino, es solo una mera extensión de mi Schrift, nada más, explicó Robert mientras giraba la lanza a su alrededor con su mano izquierda. Pero si desea saber más, entonces tendrá que resolver esa otra parte usted mismo. Hoesp luego se burló mientras leía su espada. Muy bien, entonces te cortaré junto con esa ramita en tus manos. Declaró furiosamente, antes de cortar su espada a la derecha, y comenzó a dibujar y formar un círculo de llamas solares frente a él con su espada y luego apuntó el arma a su odiado enemigo. Danza de la serpiente retorcida. Gritó y docenas de grandes bolas de luz de múltiples colores surgieron del ciclo de llamaradas solares flotantes y en menos de un segundo después todas se lanzaron a Robert, a la velocidad de la luz. Sin embargo, a pesar de su tremendo poder y velocidad de Dios, The Elder Kinky reaccionó y siguió su movimiento y golpeó a cada uno de ellos con su lanza una a la vez en una magnífica danza ágil, alejando sus movimientos de sí mismo y todo de nuevo a Hoesp, quien se vio obligado a esquivar el camino de sus ataques para su desconcierto y confusión. Incluso tratar de abrumarlo es inútil. Gritó en su cabeza en pánico. ¿Es esa cosa en sus manos solo una extensión de su Schrift? Luego miró los agujeros ardientes en la cámara donde golpeó su luz llameante. Espera, ninguno de mis ataques seguía mis movimientos, lo que significa, luego extendió sus alas. Puedo usarlo para mi ventaja. Hoesp luego extendió sus brazos y amplió el círculo en llamas hasta el punto de que eclipsó todo su cuerpo y luego extendió su mano izquierda en el centro de la misma. Maul del dragón. Pronunció y luego las llamas solares del círculo de fuego se arremolinaron en su centro y se transformaron en el color de brillante de oro antes de formarse en una cabeza masiva de un dragón con brillantes ojos blancos. Has hecho bien en volver mi fuerza contra mí, Robert, felicitó Joseph mientras lucía una sonrisa sádica. Pero ¿cómo lidiarás con esto? Rugió de alegría y luego ordenó mentalmente a la cabeza del dragón que exhalara una gran explosión de luz blanca de sus mandíbulas que parecía llenar todo el lado izquierdo de la cámara. Pero Robert simplemente golpeó su lanza en la explosión y la dividió por la mitad como todos los otros ataques anteriores. Sin embargo, justo antes podía lanzarlo a su enemigo, Hoesp estaba fuera de su vista, y reapareció justo detrás de Robert con su espada lista. Predecible, Hoesp reflexionó en el pensamiento mientras su sonrisa sádica resonaba. Sabía el momento en que me di cuenta de que no podías hacer que mis ataques me rastrearan. Que te dejarías vulnerable y usando ese ataque para distraerte. Pude moverme dentro de tu guardia mientras estabas ocupado tratando de redirigirlo. El líder de los caballeros abisales levantó su espada en llamas sobre la cabeza de Robert para dividirlo en dos. Se acabó. Rugió mientras el lado humano de su casco retorcía la sonrisa amenazante a sus dientes en una alegría lujuriosa de sangre. Sin embargo, en el mismo momento, la espada estaba a punto de golpear el cráneo de Robert. El Kinky esquivó ágilmente el golpe cambiando su cuerpo hacia un lado, para gran incredulidad de Hoesp, y en el mismo momento y antes de que pudiera reaccionar, Robert giró su lanza y redirigió su Maul of the Dragon de vuelta a Hoesp a quemarropa. Engullendo al líder del caballero del abismo en el resplandeciente rayo de luz que se derritió a través de su armadura, recorrió sus alas de su espalda y quemó su uniforme y capa. Dejando a Hoesp con el pecho desnudo, gravemente herido y llevando una espada de juicio abrasadora apenas intacta que solía apuñalar en el piso en ruinas para evitar colapsar. Él se habló con dureza a sí mismo. No había manera, yo podría ser lo suficientemente rápido para esquivar y contrarrestar mi golpe, cuando me movía a la velocidad de la luz y cuando ninguno de los ataques que desvió podría rastrearme. Robert luego miró a Hoesp. Es cierto que, a pesar de décadas de entrenamiento de mi lanza del destino, todavía está lejos de ser perfecto, ya que aún tengo que integrar completamente todo el poder de mi Schrift en él teniendo en cuenta que implica manipular energías extranjeras que no son mías.
Sin embargo, eso no significa que no pueda rastrear tus movimientos y prever que tu esquema me termine, Joesp, dado que solo puedes viajar a la velocidad de la luz en ráfagas cortas y no puedes luchar a ese nivel de velocidad. José entonces comenzó a sacudir su cuerpo con furia y frustración, pero luego sonrió. Puede que me hayas golpeado, pagano, pero mis compañeros caballeros pronto podrán derrotar al tuyo. Se jactó presumiblemente, pero Robert simplemente levantó una ceja. ¿Es eso lo que piensas? El anciano dijo, y Joesp en confusión entonces decidió sentir las firmas espirituales de sus hombres en todo Jesuat. Dentro de otras partes de la mazmorra, las batallas entre las fuerzas de los caballeros abisales y el reino santo llegaron a su fin. Yunchi parado sobre un Yon caído entero sosteniendo un brazo roto, cuya armadura carmesí fue completamente aplastada por toda la oscuridad de la cámara, rompiendo completamente sus huesos y órganos hasta que finalmente sucumbió a la inconsciencia. Mientras estaba en la otra cámara, Kilge tenía todas sus alas apuñaladas por flechas anaranjadas con mecanismos de movimiento, su cabeza, pecho y brazos terriblemente magullados, mientras que los anillos de ojos en movimiento que los cubrían estaban destrozados, exponiendo su rostro conmocionado y noqueado. Mientras que Yokochini, ahora un hombre de mediana edad, miró a su enemigo derrotado y suspiró aliviado, antes de volver a la normalidad. No puede ser, habló Joseph, y luego, para aumentar su angustia, también sintió que todos los demás Kinky Soldats lograron derrotar y cerrar todas las otras cámaras de fuego, con solo una quinta parte de ellos activados en Gehenna. Has perdido a Black, anunció Robert mientras apuntaba con su arma a la cabeza de su enemigo caído. Los caballeros abisales han sido derrotados y su plan ha sido detenido. Ríndete ahora y enfrenta la justicia o terminaré tu vida en este instante. El cuerpo de Joep comenzó a temblar cuando comenzó a darse cuenta de que todos sus planes y ambiciones estaban realmente a punto de llegar a su fin y ya no tiene los medios para despejar el tablero de juego para comenzar de nuevo. Si se rindiera, lo más probable es que enfrente la ejecución. Entonces su apellido no solo perdería cualquier poder y privilegio que les quedara, sino que la opinión pública de la nobleza también pasaría del desprecio al odio total que duraría por incontables generaciones venideras, despojando para siempre a su pueblo el respeto y el poder que merecen y mucho menos el reconocimiento de su derecho divino. Sin embargo, lo peor de todo era que la gente común, los campesinos y los impuros se harían cargo de la sociedad del alma y lo dejarían a él, a la familia y a los compañeros nobles completamente impotentes para hacer algo, y eso es asumir que no serían eliminados por esos animales. No. Se niega a permitir que ese futuro suceda. Incluso si debe poner su alma en juego. Usando sus trozos de poder restantes, Joesp corrió hacia Robert, quien inmediatamente esquivó y le disparó con el arma, pero el primero ignoró la bala que estaba incrustada en su hombro y se metió en el generador de fuego índigo, pero para la confusión de Roberts, en lugar de vaporizar su cuerpo y alma, las llamas índigo se fusionaron con Joesp. Luego, sin pausa, procede a pasar al siguiente generador. Mientras tanto, Berenice luego sintió el movimiento de Joep y luego suspiró. Así que finalmente se ha vuelto tan desesperado, ¿eh? Reflexionó mientras que Igo lo miraba desconcertado, pero no se atrevió a hacer otra pregunta. Pero entonces las preguntas abrumadoras dentro de su cabeza se detuvieron. Puedes hablar libremente si quieres, Asano, he desactivado mi poder y no lo volveré a activar, aseguró Bernice, y mientras que Igo se sentía incómodo con sus palabras, su instinto le dijo que su instinto le decía que su supuesto enemigo estaba diciendo la verdad. ¿Qué demonios es tu ángulo? La joven pregunta enojada y Berenice le dieron una mirada triste. Para poner fin a esta locura de una vez por todas, sacó algo de su abrigo, una daga enfundada, y se lo entregó a Keigo. Considera esto mi rendición y tus medios para salvar la ciudad. Más tarde con Ichigo y Bhatzart. Dan. Bhatzart dijo mientras sacaba lentamente a Zagesu de la última de las noches abisales, con el resto abierto, chamuscado más allá del reconocimiento o reducido a poco más que montones de culo. Antes de caer de rodillas gastado. No hice lo que daría primero. Me invaden esos bastardos, o esa espada tuya casi me quita el brazo por la cantidad de energía espiritual y Reishi que estaba bombeando hacia mí. Ichiro miró a Bhatzart y sonrió mientras estaba parado sin camisa y respirando pesado sobre su propia pila muerta de caballeros abisales. Zagesu no es uno para sostener la mano, especialmente cuando se trata de usar su poder. Luego miró a todos sus enemigos caídos. Y afortunadamente ese poder fue suficiente. Si bien, Bhatzart dijo cuando le devolvió a Ichigo su otra espada que tomó suavemente. Prefiero usar mis propias cuchillas la próxima vez que hagamos una mierda como esta, habló con lástima mientras Ichigo le daba una breve risa. ¿Estamos cerca de la existencia?
Preguntó Kurosaki y Basre asintió. Sí, solo debería estar a unos pocos pies de aquí. Vamos, instó y rápidamente corrió por el pasillo con Ichigo detrás y después de unos segundos se encontraron con una enorme puerta de metal que luego se abrió después de que Basar tocó. Lo que reveló la ubicación de la habitación oculta de la cámara de su padre bajo su mansión en ruinas. ¿Así que tu viejo ha estado usando esta base para espiar a todos? Pregunta de Ichigo y Basre suspiró. Confirmó dolorosamente. Primero lo creó con el fin de darse la conveniencia de viajar desde el Tártaro y a la Ciudad de Plata, para mantener un ojo en las cosas, para enviar asesinos a aquellos que él consideraba como una amenaza. Basard entonces tomó en una respiración profunda y cerró los ojos antes de abrir y mirar hacia el techo. De todos modos, ya que estamos en el Distrito Superior, el Palacio de Gobierno no debería estar demasiado lejos. De repente, tanto Basard como Ichigo sintieron el temblor de la tierra y lo acompañaron. Fue una oleada masiva de poder espiritual, que rivalizaba con el de la espada de nivel superior, en su segunda etapa. Pero para Basard lo más inquietante fue que reconoció ese tremendo poder espiritual. Padre. Solo quiero decir que soy muy apreciativo que varios artistas hayan leído mi historia y busquen ofrecer comisiones por ello, y así en caso de que otro artista desee hacer lo mismo me pueden enviar un mensaje privado y enlace de arte conceptual de mí basado en este fanfic. Que puede ser de cualquiera de los personajes, ambienta una pequeña tira cómica etc. y si me impresiona lo publicaré en mi cuenta de DeviantArt. Una vez más gracias por su apoyo y nos vemos la próxima vez. Bleach. Camino de los 5 Reyes. Cuando Ichigo y Basard salieron corriendo del búnker oculto para rastrear la fuente del poder espiritual masivo, sus ojos se ensancharon de terror ante lo que vieron al mirar hacia el cielo. José, el líder de los caballeros abisales, se había transformado de un magnífico ángel en un monstruoso dragón de cuerno de 7 cabezas que era mucho más grande que la más grande de las montañas mientras flotaba sobre un cráter aún más grande que significaba su poder destructivo y escapar de los salones del Tártaro. Con escamas ennegrecidas que parecían haber sido quemadas por el calor ardiente mientras cada una de sus bocas respiraba con llamas índigo oscuras que parecían resonar con gritos llenos de ira y dolor. Padre. Basard habló con miedo y conmoción. Solo, ¿qué demonios te hiciste a ti mismo? Gritó. Entonces, como si notara a su hijo, una de las cabezas de dragón se volvió, antes de lanzar una enorme bola de fuego índigo contra él e Ichigo. Con ambos demasiado cansados para esquivarlo. Eso es hasta que Keigo los agarró a ambos y los llevó a través de un espacio roto al cuartel de los soldados. Mientras que todo el distrito superior fue destruido en un infierno ardiente. Qué bueno que tengo allí para salvarlos a tiempo, ¿verdad? Asano se jactó descaradamente e Ichigo suspiró y sonrió aliviado mientras Basard todavía miraba al dragón en silencio perturbado. Keigo, ¿puedes decirnos qué está pasando? Ichigo interrogó y la vanguardia asintió. De lo que me dijo este tipo de Beriense. José ha usado a Esclavere para absorber las llamas del Gena en sí mismo y los últimos fragmentos del poder del Rey del Alma que ha reunido. En un último orden para destruir la Ciudad de Plata de una vez por todas, explicó Keigo mientras Ichigo dejaba sin aliento sus ojos. ¿Hablas en serio? ¿Está tan desesperado por destruir todo solo porque no pudo salirse con la suya? Ichigo cuestionó en voz alta, completamente desconcertado por lo que acaba de escuchar. Mientras Basard miraba la forma monstruosa de su padre sombríamente. Mi viejo siempre había estado obsesionado con mantener el orgullo y el estatus de su familia. Basre habló mientras recordaba haber sido gritado y golpeado por su padre continuamente por no estar a la altura de sus expectativas y constantemente decepcionándolo. Y cuando dicho estado comenzó a gemir en los últimos siglos. Se obsesionó cada vez más con restaurar la gloria de su familia, ya sea tratando de controlar su majestad, convirtiéndome en el próximo rey de las almas, o quitando su poder de usted Kurosaki, explicó mientras dejaba escapar una respiración profunda. Y cuando todos esos esquemas fallaron, decidió limpiar toda la tabla exterminando a todos en la ciudad. Luego estrecha los ojos sobre el dragón de respiración ardiente índigo de 5 cabezas. Y cuando eso falló, decidió hacer el trabajo él mismo. Ichigo luego gruñó de frustración. Bueno, supongo que empezamos a sacar a este bastardo entonces, declaró mientras preparaba su zanpakuto. Pero entonces alguien colocó su mano sobre su hombro derecho y cuando el segador del alma se dio la vuelta resultó ser Uryu y a su lado estaban Robert, Yuichi y Denmosuke. Aconsejó en contra de eso Kurosaki, el príncipe blanco advirtió. Desde que Joesep había absorbido todas las huellas del poder del Rey del Alma y las llamas de Genana, su poder espiritual se ha vuelto tan inestable que si algún golpe fatal cayera sobre él.
Desencadenará una explosión lo suficientemente grande como para destruir toda esta ciudad. Luego miró a los dragones de 5 cabezas. Significando que debemos encontrar una manera de someter esta amenaza sin matarlo. Oh. Keigo luego sacó una pequeña punta de flecha plateada de su chaleco. Podemos simplemente depurarlo. Eso es, a estilo Silver Arrow, Bashar habló casi en un susurro. Luego miró a Keigo. ¿Cómo lograste conseguir esto? El mismo tipo que Berenice me dio con la esperanza de derribar a ese bastardo Joesep, explicó Keigo y luego miró a Uryu. ¿Crees que sería suficiente para trabajar? Ishida miró a la flecha y luego al pecho del dragón de 7 cabezas que tenía un orbe negro pulsando con llamas índigo ardientes en el centro de su pecho. Tal vez, pero tendremos que golpearlo en el corazón para extinguir el poder de rayo que fluye dentro de Joesp y después de eso, las llamas que ha asimilado eventualmente lo consumirán a él y a su propia alma. Entonces déjame hacerlo, ofreció Bashar, y Uryu lo miró con severidad. Él es mi padre y permití que todo este desastre sucediera porque era demasiado débil para detenerlo, así que al menos déjame asumir la responsabilidad de las acciones de mi familia. Uryu luego miró a Bashar por un momento con una expresión completamente ilegible y luego miró directamente a los ojos del hombre. Aprecio la oferta y tu admisión de culpa, sin embargo, te das cuenta de que aún debes enfrentar el juicio por tus crímenes, y eso debe estar dispuesto a condenar el alma de tu propio padre al olvido. Bashar miró hacia atrás y dejó escapar una respiración profunda. Nunca esperé que me soltaran el anzuelo por ninguna de las basura que he tirado y en cuanto a borrar el alma de mi padre. Miró por encima de los restos en llamas del distrito superior. Simplemente no se puede comparar con los millones de almas que está poniendo en peligro en este momento. La expresión de Uryu cambió muy ligeramente antes de empujar sus gafas. Muy bien, luego miró a la abominación voladora en el cielo. Ichigo habló mientras dirigía su mirada hacia los Shinigami y el Sternritter que llamó la atención. Ustedes dos atacarán al enemigo en la retaguardia, mientras que yo y Besnoke atacamos desde arriba. Uryu entonces para sorpresa y asombro de todos conjuró 2 alas resi de su espalda sin usar su guante Slaveri y luego miró directamente a Bashar. Mientras te quedas atrás hasta que veas una apertura y con suerte con Robert ahora reuniendo a todos los demás Sternritter para ayudarnos. Podríamos derribar a este enemigo antes de que se pierdan más vidas. Con eso Uryu voló alto en el cielo con Benaoke siguiéndolo detrás después de activar su forma sagrada. Mientras Ichigo y Yuichi corren por debajo de los pies del dragón. Dejando atrás a Batsue que miró con determinación. Pensó que fue el primero en atacar cuando lanzó 5 cerraduras en las 5 cabezas del dragón para evitar que respiraran más pernos de fuego, ya que eran demasiado poderosos para ser simplemente congelados en su lugar. Uryu comenzó a lanzar un hechizo formando una cruz kinky de resi blanco brillante en sus manos. Santo canto. Encuadernación de los condenados. El príncipe blanco pronunció y luego el resi blanco en sus manos se disparó al dragón con cuernos de 5 cabezas y envolvió cada uno de su cuello y extremidades antes en restricciones en forma de cadena que restringían los movimientos de la bestia. Luego, desde abajo, el dragón Yuichi convoca enormes tentáculos de sombra que restringen los pies del dragón y su estómago. Ichigo llamó a un enorme Gestua Tensou a las enormes alas del monstruo y los despegó para evitar que volara. Sin embargo, justo cuando el grupo pensó que tenían la monstruosidad vil contenida, el dragón soltó un rugido devastador y de fuera de su cuerpo, enormes franjas de llamas de Gensua estallaron a través de sus escamas negras y procedieron a quemar las restricciones del canto sagrado. Los tentáculos de sombra de Yuichi que sostenían sus piernas y 2 alas volvieron a crecer y ahora se encendieron con llamas. Las cerraduras de Benkoke son lo único que impide que la serpiente apague el fuego e incluso entonces apenas. Maldita sea. Uryu pensó que al ver los reentrenamientos en el dragón habían fallado. Porque las llamas de Genava son lo suficientemente calientes como para vaporizar almas enteras. Simplemente tratar de contener a Joseph con resi está prácticamente fuera de discusión. Luego miró hacia las alas en llamas regeneradas. E incluso tratando de paralizarlo, tampoco hace ningún bien si puede volver a crecer sus extremidades hacia atrás. Luego estrecha los ojos pensando. Tal vez si encuentro alguna manera de teletransportar esa amenaza en otro lugar. Entonces, de repente, Uryu notó que Bashar estaba aumentando su poder espiritual y entrando en su forma sagrada para su confusión. Que luego se convirtió en shock. Cuando recibió un mensaje del Sternritter. Uryu, necesito que Venomoke desactive su aspecto para poder absorber las llamas de ese bastardo. Los ojos del príncipe se ensanchan. Estás loco. Si tratas de hacer eso, Bashar, podrías incinerar tu alma en el proceso.
Y restringiendo o incluso tratando de paralizar a mi viejo y no haciendo mierda ahora. Bashber retrocedió y Uiru se quedó en silencio. Mientras que el primero se calmó. Mira, mi strength natural me da resistencia al calor y las llamas. Además, si absorbí suficiente de ellos con Sakvari, podría darme la suficiente jactancia para golpear a ese bastardo con la flecha y sacarlo de una vez por todas. Uryu luego frunce el ceño con frustración antes de dejar escapar un aliento silencioso. ¿Y estás seguro de que puedes mantener su atención en ti? Bashard luego sonrió. Si hay una cosa en la que soy mejor que nadie, entonces prende sus dos puños. Está sentando a la gente. El Sternritter del calor se precipitó hacia el dragón de llamas con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, Ishida seleccionó a Bensomoenk para desbloquear las cerraduras de la boca del monstruo y cuando deshicieron el fuego de 5 cabezas, Drake notó que Batsue corría hacia él y procedió a exhalar una enorme bola de fuego para expulsarlo del cielo. Pero para su confusión, Bashard logró usar Escabiré para absorber el ataque de la llama por completo mientras agregaba sus llamas a las suyas. Siempre fuiste un arrogante imbécil, papá. El ardiente Kinky saltó burlonamente a la ira del dragón. Pensando que solo porque eras el jefe de nuestra familia, eso te hizo mejor que nadie, incluso yo. Que no era más que una extensión para servirte a ti, a nadie más. Luego levantó un dedo medio hacia el dragón. Bueno, a la mierda esa mierda. Porque no te voy a permitir volar todo, solo porque ya no quiere absorber tu gordo ego. Procedió a mezclar completamente las llamas de Jesua y las suyas hasta el punto de que lentamente se volvieron violetas. Incluso si eso significa que los dos nos llevamos al olvido. Luego, como si respondiera al desafío, Joes Dragón preparó todas sus cabezas y esta vez disparó 5 llamas consagradas masivas contra Bashard. Quien procede a absorber cada uno de ellos y asimilarlos en su cuerpo y llamas mientras corre alrededor del dragón y corta su cuerpo con su dedo quemador 4. Ahora, cada vez más desesperado, el gran Wyrm de 5 cabezas procedió a canalizar todo su poder en su cuerpo y desatar una sola explosión omnidireccional. Con la esperanza de destruir la persistencia de Kinky y la ciudad de una vez. Sin embargo, Bashard tomó el estallido de llamas de frente y continuó absorbiéndose y asimilándose por sí mismo. Incluso cuando su cabello y su cuerpo comenzaron a arder a cenizas, las llamas que rodeaban su cuerpo se volvieron completamente violetas y ardieron mucho más calientes que el momento en que absorbió el poder del Rey del Alma. Luego, desde el rabillo del ojo, vio el núcleo del dragón, pulsando como un corazón palpitante y listo para soplar. Ahora que lo veía ahora o nunca, Bashard sacó la punta de flecha quieta de su chaleco y se zambulló hacia el núcleo con todas sus fuerzas, incluso cuando sus llamas quemaron la misma carne y afines de sus huesos mientras potenciaban y transformaban la punta de flecha en una espada espiritual que brillaba de blanco puro. Mientras el caballero canalizaba todo su poder acumulado en él. Luego, con un último grito de desafío, Bashard apuñaló la espada justo en el centro del núcleo. El efecto fue inmediato. Una red de raíces de nervios se extendió por todo el cuerpo de todo el dragón. Haciendo que sus 5 cabezas gritaran con un sonido angustiado que sonaba como un cruce entre un hombre y un demonio. Antes de que su misma forma se envolviera en las mismas llamas que se consumían lentamente de adentro hacia afuera. Ahora ya no tenemos el poder de Ryo para substanciarse a sí mismo. Mientras que Bashard completamente drenado cayó del cielo al suelo de abajo, pero Ichigo entró y atrapó al herido Kinky con ambos brazos. Luego, el Sternritter of the Earth echó un último vistazo a su padre, quien continuó gritando de desesperación y miedo, mientras sentía que su alma se vaporizaba fuera de la existencia. Sabiendo muy bien que no podía hacer nada al respecto y como el último de su cuerpo se convirtió y se dispersó en cenizas. Bashard aleja la cabeza con tristeza y lástima. Bleach. Camino de los 5 Reyes. Habían pasado varias semanas desde que José y los caballeros abisales fueron derrotados, y durante ese tiempo, muchos Kinky y civiles se centraron en la reconstrucción de las casas que perdieron, las heridas que sufrieron y las vidas que perdieron en el caos causado no solo por la invasión de Arrancar sino incluso por las manos de sus hermanos. Mientras tanto, los Sternritters de la rebelión que sobrevivieron, como Bashard y Kilge, se enfrentaron a una disciplina inminente, con su título de Sternritter y nobleza despojados de ellos. A diferencia de Kilge, que fue ejecutado por decapitación por sus crímenes, a Bashard, debido a sus acciones heroicas, se le permitió permanecer en el Reino Santo como soldado hasta que demostró ser lo suficientemente digno como para recuperar su rango. Ichigo fue enviado al centro médico para recuperarse por completo.
Sin embargo, a pesar del desastre que había ocurrido, otro estaba sobre el horizonte, cuando el líder de los oscuros apareció a la orden de los sembradores en el Palacio de Gobernanza. Ganryu Odoji. Ya veo, Ganryu dijo sombríamente desde su holograma dentro de la cámara central del palacio. Pensar que un regente sería capaz de tal traición. Luego miró a la orden Sternritter. Pero desafortunadamente, tengo más noticias graves para compartir. Jurgran luego estrechó los ojos. ¿Se trata del sello Oin? Ganiru luego mostró una expresión severa e inquietante. Sí, porque el sello pronto se romperá. El resto del Sternritter, incluyendo Gremi, General y Askin de la Guardia Imperial, tenían expresiones vacilantes y preocupadas después de escuchar eso. ¿Cuánto tiempo? El gran maestro preguntó y Ganiru suspiró. Alrededor de 6 meses, Admost. Todos estaban alarmados mientras murmuraban entre ellos hasta que Liltoto Lamperd habló. ¿No podría Ichigo convertirse en el rey del alma y verter más poder en el sello? Ella discutió con urgencia, pero Ganiru lentamente sacudió la cabeza. Ese punto ya ha pasado semanas atrás. Porque Elohim ha tomado demasiado daño y corrupción para absorber más poder, y los métodos para crear uno nuevo se han perdido, explicó el líder de The Dark One con temor y luego se agarró del puño. Los Shinigami ya han comenzado a mover sus fuerzas a través de las grietas dentro del sello y solo se están volviendo más numerosos y más poderosos con cada día que pasa. Asualf luego estrechó su mirada. Mientras que el Reino Santo y Exquation aún no se han recuperado por completo, G pensó sombríamente mientras doblaba sus manos. Uryu luego miró hacia Jurgran. ¿Y qué querrías que hiciéramos, gran maestro? Ishida preguntó y el hombre rubio dejó escapar una profunda respiración interna. Parece que no tenemos otra opción, debemos desplegar el regimiento de entrenamiento Dangai. Casi todos en la cámara jadearon mientras Ganiru ampliaba los ojos en interés. Gran maestro, como Not hablaba inquietantemente. ¿Estás seguro de que deseas poner a nuestra gente en tal riesgo? Preguntó en serio. Por algo así podría enviarnos fácilmente a todos a nuestra perdición antes de que el Shinigami llegue completamente. La cara de Asualf se volvió severa. Tenemos pocas opciones como Not, dijo solemnemente. Con el tiempo que tenemos ahora, nuestras fuerzas simplemente no están listas para la próxima invasión, especialmente porque todavía estamos lamiendo nuestras heridas de la última. Luego sostuvo su mirada sobre todos. Solo podemos esperar que los Shinigami que nos ayudan ahora, o al menos aquellos en los que estamos dispuestos a confiar, continuarán haciéndolo para que esta operación tenga éxito. Mientras tanto, en el centro médico, Ichigo escucha las noticias de Uryu dentro de su habitación junto a Aizen, que quiere ver personalmente su condición. Así que Asualf está planeando usar el Dangai para entrenar a los Kinkis en la próxima invasión Shinigami. Ichigo interrogó y el príncipe blanco asintió. Dadas las pérdidas masivas que sufrimos, es lógico que debamos usar el desplazamiento de tiempo del Dangai para entrenar a nuestros hombres lo más rápido posible, y si el Shingmai luego miró a Aizen, eso está de nuestro lado, mantener a raya al Kuzgunga y podemos condensar 8 meses de entrenamiento en menos de 1 hora. Ichigo luego asintió. Pero supongo que no lo hicieron antes porque los Kinki no confían exactamente en ellos. Sus ojos se estrecharon y luego miraron al ex capitán. Sin ofender, Sosuke se encogió de hombros. Ninguno tomado. Porque a pesar de que algunos Shinigami y Kinki han vivido al lado durante los últimos 1000 años, fue solo así porque no teníamos poder para luchar debido a nuestros sellos. Luego frunce el ceño. Y a su vez, nos hizo impotentes para defendernos de ser asaltados. De hecho, Isidia estuvo de acuerdo a regañadientes. Aunque afortunadamente en los últimos 100 años, hay aquellos que al menos están dispuestos a aceptar a los Shinigami y luchar junto a ellos. Aizen asintió. Es cierto, no es como si yo o mis hombres Otosu Seishins no esperáramos que algún día tendríamos que enfrentar a nuestros antiguos camaradas al cortar nuestros lazos con ellos. Ichigo luego miró con curiosidad a Sosuke. Así que tomó la organización Shinigami de la que solías ser parte, también se llamaba Gotei 13. El Brunek Shinigami permaneció en silencio por un momento y luego elevó sus clases. Eres bastante perceptivo, Ichigo. ¿Te llegó a tener una versión que era similar a la de tu mundo? Ichigo asintió. Sí, y me pregunto qué tan diferente es del mío, así que estaré listo para saber a qué me enfrento. Aizen miró a Ichigo siniestramente y después de un largo momento dejó escapar una respiración profunda. Supongo que es justo. Luego miró por la ventana mostrando las ruinas de la ciudad de plata y el cielo azul húmedo nublado por nubes grises. Pero para entender verdaderamente el Shinigami de este mundo, debo empezar desde el principio. El ex capitán se preparó para contar su historia.
Al principio, más de 1 millón de años, cuando los nobles y sus asociados fueron arrojados al hoyo oscuro que era el infierno por el crimen de profanar el río e intentar ocultar su pecado. Las filas Shingmai descendieron al caos. Como muchos fueron asaltados por pecadores pasados, algunos se traicionaron unos a otros por el dominio y el rencor y otros trataron de escapar y vengarse del Kinki que los acusó erróneamente. Sin embargo, debido a la naturaleza que era el infierno, ninguno de nosotros podría morir por el tormento infligido por los pecadores o incluso entre nosotros. Mientras que aquellos que trataron de irse fueron arrastrados de vuelta al pozo por las mismas cadenas que ataron sus propias almas, no menos desean volverse impotentes al romperlos. Sin embargo, incluso eso se hizo imposible cuando la tapa del pozo del infierno estaba cerrada. Desde entonces en el único orden en el infierno, si se pudiera llamar que era la división dirigida por el sumo sacerdote, lo que fue fundado principalmente para proteger a las cabezas nobles de los pecadores que constantemente caían en el pozo. Junto con sus antiguos súbditos, Ichigo sinuó los ojos con inquietud. Así que terminaron siendo torturados por los pecadores, eventualmente el uno al otro. Sosuke dejó escapar una respiración profunda. Él estaba destinado a ser un lugar destinado a las almas más viles Kurosaki, quienes han cometido los pecados más imperdonables imaginables y no tienen forma de arrepentimiento al hacerlos, pero desafortunadamente el Shinigami fue la excepción a esa regla hasta que la mayoría terminó inevitablemente roto y terminó volviéndose tan vil como los pecadores mismos. Ichigo entonces tenía una cara triste mientras bajaba la cabeza. ¿Y supongo que los nobles se salvaron de ese tipo de dolor porque tenían otros para protegerlos? Aizen dobló las manos. Eso y el hecho de que ellos mismos eran extremadamente poderosos, comentó mientras continuaba su historia. Poder, si había algún significado en una tierra tan mórbida era eso, porque el poder fue lo que decidió a los débiles y fuertes. El poder quería que la gente temiera y se inclinara a tu voluntad. Fue lo que hace realidad las intenciones de uno. Y quizás no había nadie más que lo supiera mejor, entonces Genryu Saishi Gekuni Yamamoto. Los ojos de Ichigo resonaron mientras Uryu lanzaba su mirada con temor. El viejo habló. Así que supongo que él es uno de los tipos que tengo que enfrentar. Aizen luego estrechó los ojos sobre Ichigo. Dime, ¿qué sabes sobre el Genjusai en tu mundo? Kurosaki luego miró confundido a la pregunta antes de responderla. Bueno, no mucho, pero sé que es increíblemente fuerte, básicamente el capitán más fuerte en el Gotei 13. Hasta el punto de que ni siquiera el Iwacho Aizen en mi mundo estaban dispuestos a enfrentarse de frente sin debilitarlo primero. Sosuke luego tarareó. Bueno, puedo decirles que lo mismo se aplica a este Yamamoto también, dijo mientras continuaba con su historia. Al principio, nadie sabía quién era o incluso se preocupaba, ya que todos pensaban que era solo otro Shinigami o pecador para ser castigado y utilizado, pero pronto su fuerza se hizo evidente rápidamente mientras se abría paso a través de las entrañas del infierno, derribando a cualquiera que se atreviera a oponerse a él, hasta que se refería a su pareja en la forma del sumo sacerdote. Porque a pesar de su gran fuerza, era impotente ante alguien que podía controlar el concepto de nombres, especialmente en forma de una hoja que lo encarnaba. Sin embargo, en lugar de tirar a los jóvenes como otros antes que él, el sumo sacerdote ofreció a Genruisai los medios para poner orden en el reino y eliminar el sufrimiento que nuestro pueblo sufrió. Y Genruisai aceptó la oferta. Kurosaki luego frunció el ceño. No lo entiendo. Ichigo cuestionado en confusión. Si es monje pudiera derrotar al anciano, ¿por qué lo necesitaba para conquistar el infierno? Porque estaba obligado a su lealtad a los 5 grandes clanes, respondió Aizen. Y se negó a dejarlos vulnerables, luego abandonó su mirada a Ichigo. Sin embargo, Genjurai estaba más que a la altura de la tarea. Aizen luego miró hacia el cielo desde una ventana y continuó. Durante los últimos cientos de miles de años, Genjurai buscó y sometió a innumerables pecadores poderosos y Shinigami para formar sus filas, y finalmente, la única división que una vez cortó a las familias nobles deshonradas se transformó en una nación poderosa que forjó el infierno del reino una vez caótico en un imperio implacable con puño de hierro. Luego se detuvo mientras miraba a Ichigo. Sin embargo, incluso la conquista del infierno no fue suficiente para el sumo sacerdote. Ichigo luego le dio a Aizen una mirada de interrogación. ¿Tenía la intención de conquistar la sociedad del alma con su ejército recién reformado? Preguntó. Incluso si lo hiciera, ¿cómo escaparían? Uryu luego suspiró. Sí se redujo a eso, pero no. Explicó mientras doblaba los brazos. El sumo sacerdote quería hacer las paces con el Kinki a cambio de permitir que los Shingmai vivieran en el mundo de la sociedad viviente y del alma, y en cuanto a cómo lograron escapar del infierno.
Eso se debería a Laoin. Ichigo luego iluminó sus ojos en la realización al recordar lo que Isidia le dijo sobre la reunión de Gahou. Ya veo, así que antes de que el Oin fuera usado para sellar el Shingmai, ¿se usó por primera vez para liberarlos? Aizen asintió con la cabeza cerrando los ojos en pensamiento y luego continuó. Tal es el poder de un objeto que puede manipular el espacio y el tiempo en manos del sumo sacerdote. Él era casi todo, pero imparable. Luego abrió su mano derecha y miró a Ichigo. Y ese era su plan, al tener un ejército inmortal del infierno que numeraba literalmente los miles de millones, una guerra entre ellos, el mundo de los vivos y la sociedad del alma devastaría los reinos más allá de la comprensión y rompería el ciclo de la reencarnación para siempre. Así que, naturalmente, Iwatch, a pesar de la objeción de su pueblo, aceptó los términos. Los ojos de Sosuke se oscurecieron y su voz bajó. Pero Genryusai no tenía intención de aceptar la paz. Kurosaki se sintió incómodo por el tono de la voz de Aizen. Entonces, ¿qué hizo? Sosuke luego miró hacia el techo, lo miró por un momento y luego miró a Ichigo. A pesar de crecer mucho más fuerte en los últimos millones de años, Genryusai sabía que tenía pocas posibilidades contra el poder conceptual del sumo sacerdote, por lo que trató de superar sus límites como Shingmai ayudando en los estudios de mi antiguo mentor Bansuya Matsuki. Ichigo luego apretó la frente. Bansui. Luego recordó enfrentarse a un anciano con cabello morado oscuro con una raya blanca en la parte superior. Su ojo derecho estaba cubierto con un remanente de máscara hueca y llevaba un kimono púrpura con una lama púrpura oscuro y un chaleco negro. Pero lo único que más recordaba después de enfrentarse a él era la máscara hueca de madera de cráneo de 4 ojos que usaba el personal de Zanpakuto. Amatsuki. El adolescente se comprometió. Recordé luchar contra él cuando trató de destruir la sociedad del alma, y esta versión de Yamamoto quería trabajar con él. Aizen asintió. A diferencia de tu universo, Oyoufikation no era un tema prohibido, solo peligroso, a menudo poco práctico, para encantar a Shingmai, luego frunce el ceño. Sin embargo, Genryusai estaba dispuesto a asumir cualquier riesgo para superar sus límites y, finalmente, a través de muchas pruebas y errores, ambos lograron crear el primero Kegou. Ichigo luego jadeó cuando su mandíbula cayó en estado de shock. Y lo hizo, Yamamoto se implantó con eso. Sosuke sacudió la cabeza. No, todavía era imperfecto y solo podía usarse una vez, pero eso era todo lo que Genryusai necesitaba para hacer realidad su deseo. Aizen luego dobló sus manos debajo de su barbilla. Porque lo que Gou le concedió eso fusionándolo con su Zanpakuto, al hacerlo. Luego miró directamente a los ojos de Ichigo. Él trascendió sus límites y se convirtió en un ser similar al de un dios. Ichigo entonces estalló en un frío, dulce al oír eso, como él recordó que era lo que había sucedido esencialmente a los Aizen en su mundo cuando sus deseos fueron manifestados por los Ukegou. Sosuke luego continuó con su historia. Cuando el sumo sacerdote se enteró de la traición de Genryusai y trató de despojarlo de su poder una vez más, digamos que los conceptos ya no estaban exentos de la quema de las llamas de Ryujin Haka, o cualquier otra cosa para el caso. Ichigo luego dejó caer la mandíbula aterrorizado por lo que acababa de escuchar. ¿Quieres decir, este tipo puede quemar conceptos reales? De hecho, confirmó Aizen. Y después de ese conflicto, no quedaba nada del sumo sacerdote, nada, ni siquiera su nombre. Ichigo luego enrolló los ojos y su mandíbula cayó en una realización horrible. ¿Quieres decir, ninguno de ustedes puede recordar el nombre de Ichibi y de Deutsube? Aizen y Uryu miraron fijamente a Ichigo y luego el uno al otro antes de dar miradas de abatimiento. Puedo asumir que es el mismo nombre del sumo sacerdote en nuestro mundo que en el tuyo. Aizen reflexionó antes de sacudir la cabeza. Pero me temo que ninguno de nosotros aquí puede recordar ese nombre más. El corazón del adolescente se enfrió mientras se hundía más en su asiento, así que el anciano, ¿se ha vuelto tan poderoso en este mundo? Me gusta más, así que supongo Uryu se unió. Incluso cuando la majestad estaba en su mejor momento, le tomó todo lo que acababa de contener a ese monstruo, que ahora se hace llamar emperador, y al final de la última guerra, Iwatch tuvo que casi sacrificar toda la orden Sternritter solo para crear y usar un posible futuro para sellarlo en el infierno a través de Loin, luego miró a Ichigo. Francamente, si quieres tener la oportunidad de derrotarlo, tu recuperación completa no es suficiente. Y Sidia luego se centró directamente en los ojos de Ichigo. Es probable que necesite fusionarse con su Zanpakuto una vez más. Mientras tanto, dentro de los cuencos más profundos del infierno, se encontraba un enorme palacio imponente que atacaba desde arriba de un techo rocoso debajo de un lago de fuego.
Alrededor de ella había 4 ciudades, cada una colgada por 4 cadenas que conectaban una sola al techo tallado, y rodeando el lago de fuego había una ciudad mucho más grande hecha de azufre y mármol negro que se extendía aparentemente sin cesar a través del paisaje cubierto de niebla oscura. Dentro de la cámara interior del palacio, había una habitación sencilla con varios pilares de madera y pisos con pancartas doradas del símbolo Gote y 13 colgando de las paredes. Mientras que el que estaba en la parte delantera de la habitación estaba General Saishi Nekge Yamamoto. Llevaba un bigote negro y los restos de su pelo calvo atado en un nudo. Estaba vestido con un estilizado aori negro con un kimono dorado debajo. Mientras descansa sobre una simple alfombra negra sobre un pequeño tramo de escaleras con las piernas cruzadas. A su lado había 4 individuos, 2 a cada lado, y sus rostros envueltos en sombras. En el lado izquierdo, consistía en un adolescente mayor con una espada larga atada a su espalda y la gran peor parte de un hombre con cabello negro en forma de salmonete, y en el lado derecho había una mujer con 6 brazos metálicos y un hombre con piel de chaqueta verde, y un gran cabello negro rizado. Frente a ellos había otros 13 individuos con sus rostros envueltos en sombras, cada uno dividido en 2 filas uniformemente, y entre ellos había un joven hombre de aspecto femenino de cabello negro que se inclinaba en sumisión. Hubert Leinart. Te he dicho todo lo que necesitabas saber y más, emperador Henry Yusai, suplicó la antigua cabeza noble mientras presionaba su cabeza en el suelo. Incluso lucharé en su nombre en primera línea si lo desea. Henry Yusai luego miró fríamente al hombre patético, descansando su mandíbula izquierda en su mano izquierda. Admitiré que su información ha demostrado ser útil, Hoech, admitió el emperador. Incluso la información que mis espías han reunido nunca se acercó a la cantidad que ha proporcionado, especialmente desde que de alguna manera sobrevivió. Hoesp entonces arrastró una sonrisa de alivio. Desafortunadamente, Yamamoto pronunció que luego hizo que el corazón de Kinki casi se detuviera. Teniendo en cuenta su llegada aquí en el infierno, además de su disposición a traicionar a sus camaradas sin pensarlo 2 veces, él se levantó y caminó hacia el Kinki, se metió directamente en su rostro, y lo miró con sus ojos rojos e implacables. Tu utilidad ha llegado a su fin. Los ojos de Hubert serpentearon y se diluyeron de miedo e inmediatamente se alejaron del hombre despiadado. Ve, pero dijiste que ahorrarías si te dijera todo lo que sé y me someto a ti, me salvaré. Él despotricó de histeria. Usted, Yu, juró primero, con un destello de poder del ojo de Yamamoto, el cuerpo de Hubert estaba envuelto en llamas. Su diatriba ahora se convertía en gritos que resonaban en todos los pasillos, mientras que el resto de Shinigami dentro de las habitaciones miraba impasible. Mentí, Gene Yusai respondió simplemente mientras miraba a gritar la forma ardiente de Hubert. Su ropa ahora estaba completamente quemada, dejándolo desnudo con quemaduras de 3er grado. Y eras un tonto tan desesperado que te engañaste a ti mismo creyendo que tu especie puede ganar la salvación. Luego agarró su Zanpakuto enfundado atado a su cintura y tocó la punta en el piso de madera. Que luego abrió un agujero debajo de Hoesp y lo hizo caer y chapotear en el lago de fuego debajo, junto a innumerables otras víctimas que lloraron en agonía implacable sin fin. Cuando en verdad. El emperador habló mientras miraba a las almas que gritaban dentro del foso ardiente con una cara llena de nada más que desprecio insensible y rabia ardiente fría. Lo único que tu tipo merece es la condenación. Bueno, es el comienzo del nuevo año y el comienzo del nuevo e implacablemente el último arco en los caminos de los 5 reinos. El arco del segador del infierno. Fue divertido escribir este fanfic en los últimos años, pero después de que este arco haya terminado, el camino de los 5 reinos llegará a su fin y comenzaré a trabajar en otros proyectos después. Sin embargo, hasta entonces estén atentos para más capítulos, y hasta pronto. Bleach. Camino de los 5 reyes. Dentro del vasto vacío de la garganta yacían numerosos focos de forma espacial de almas que se perdieron en el ciclo de la reencarnación, y dentro del más grande de estos valles de gritos había uno donde un gran árbol blanco crecía sobre las montañas y dentro de su tronco yacía el sello del rey Elohim. Sin embargo, en lugar de que su forma sea un elegante sello dorado, con hojas decorativas y curvas. Ahora estaba pálido, oscuro, oxidado y descascarado. Mientras que las grietas de color rojo intenso se extendieron a través de él hasta el punto de que parecía que podría desmoronarse en cualquier momento, y de esas grietas, manchas negras de fósforo se filtraron y se fusionaron con el aire mismo, haciéndolo oscuro y pesado.
En el borde de la vista estaba Ganryu, Ryan, un hombre con un uniforme a juego con púrpura, y Benin, una joven con el pelo violeta largo que llevaba una gorra verde, los dos últimos miembros de su clan de pie a su lado, y junto a ellos estaba el director Sado, y Riruka, junto con 3 Sternritter, Candice, Pepe y James, y Vanguard Jinjo junto con docenas de oficiales y agentes especiales. Sado luego miró hacia Loin. ¿Así que estás diciendo que los demonios del infierno escapan de esas grietas en el sello? Yastoda pidió confirmación mientras Ganryu asintió. El sello del rey es un instrumento divino con poder sobre el espacio, el tiempo, la materia y la energía, hecho para sellar permanentemente los reinos entre sí para evitar la invasión. Luego centró su mirada en las grietas del objeto, o al menos solía hacerlo. Candice luego colocó sus manos sobre sus caderas. Está bien. Entonces, ¿con qué nos enfrentaremos exactamente, además de Shinigami? Ganryu luego estrechó los ojos ante el sello roto. Ese sería el Togabito, él respondió siniestramente. Los pecadores del infierno, que han cometido pecados terribles en su vida, y su lujuria por el poder, el control y el deseo, se empujaron más allá de los límites de su antigua bobina mortal y lograron terribles habilidades y poder a sus espaldas y llamadas. La mirada de Pepe se volvió severa. Así que puedo adivinar que serán bastantes para tratar. Ganryu luego cerró los ojos. Solo para el alma promedio, para Kinky y Fullbringers de tu calibre, la mayoría de los Togabitos serían poco más que carne de cañón para todos ustedes. Abrió los ojos y su mirada se centró más. No, el verdadero peligro son sus números abrumadores y los innumerables Kunsutachi que los lideran. Chad luego levantó una ceja. ¿El Kunsutachi? Los señores superiores del infierno. Ganryu explicó. Cada uno de los cuales conquistó y gobierna sobre un círculo del infierno y dirige una legión de más de 100.000 pecadores. Todos en el grupo jadearon de inquietud al escuchar esos números. Jinjo se puso de pie. ¿Y cuántos círculos del infierno hay exactamente? Ganryu luego volvió la cabeza para enfrentar a la vanguardia y al grupo. De lo que he aprendido, alrededor de 82.562. Al escuchar que el resto del grupo amplió los ojos con horror absoluto. Pero eso es, Riruka comenzó a tartamudear. Hay más de 8.000 millones de pecadores de los que estamos hablando. Ella gritó con incredulidad. ¿Me estás diciendo que los Shinigami tienen un ejército tan grande como el de Barbagan? Ganryu luego miró a Riruka. Sí. Y uno mucho más poderoso, explica mientras miraba hacia el sello roto. Porque cuanto más bajo es el círculo del infierno, más poderosos son los pecadores allí, junto con los Kunsu que los guían. Entonces dobló los brazos y se volvió para enfrentar al grupo. Con los de los cientos superiores rivalizando con el poder de un Sternritter. Todos inmediatamente se endurecieron en quizás la reevaluación más preocupante de todas. Pero entonces Ganryu se mantuvo severo. Afortunadamente, el sello es fuerte para evitar que esos niveles superiores pasen y mientras todos permanezcamos vigilantes, ninguno de estos pecadores pasará. Jinjo luego incrustó su espada en la tierra. Porque es aún más importante que nos mantengamos firmes aquí hasta que llegue a ese punto, declaró, y miró al resto del grupo. Y dado que estos enemigos son carne de cañón, deberíamos poder tener éxito siempre que todos mantengamos la cabeza en el juego y nos miremos las espaldas. James luego sonrió. Por supuesto. Gritó. Candice sonrió mientras rodaba los ojos. Como si necesitara la motivación. Sado, mientras permanecía en silencio, asintió con la aprobación. Riruke luego se resopló. Obviamente, dijo despectivamente mientras flocaba su cabello. Ganryu luego caminó junto a Jinjo y dio una sonrisa. Tu fortaleza es admirable, luego miró las grietas en Oin y se preparó. Ahora veamos si se puede poner a prueba. Al escuchar el anuncio del líder del oscuro, todos en el grupo se prepararon a sí mismos a medida que innumerables presiones espirituales irradiaban desde el sello, mientras que el fósforo negro se volvía más grueso. Luego, sin previo aviso, una boca gigantesca apareció instantáneamente frente al grupo para su sorpresa, aparte de la del oscuro, y un segundo más tarde se abrió para revelar un pozo negro de alquitrán como sustancia, antes de que miles de seres humanos vestidos con ropas negras andrajosas emergieran de la sustancia mientras sonreían brutalmente a sus enemigos con alegría y luego rápido sacó sus armas oscuras y retorcidas ante ellos.
que consistía en cadenas ennegrecidas, lanzas, espadas, hachas, garras e incluso algunas armas, y junto a ellos estaban los demonios, huecos con cuernos de aspecto demoníaco que carecen de máscaras y tienen sus agujeros fusionándose de sus cuerpos, y a diferencia de los pecadores, no irradiaban ninguna forma de presión espiritual. Luego, cuando el portal se amplió, vino uno de los Kunsutachi. Quien era un gigante musculoso masivo de un hombre, cuyos brazos estaban decorados con varios tatuajes tribales mientras su pecho peludo yacía desnudo, su parte inferior del cuerpo estaba sujeta con un taparrabos de cuero con un cinturón de metal negro y su cabeza completamente cubierta con un casco a juego con púas. Luego, cuando rugió, extendió sus manos y de sus palmas brotaron dos enormes espadas negras dentadas, que goteaban con la sangre de su amo. Ganryu luego estrechó los ojos ante el enemigo masivo. Él es el primero del Señor Supremo que debemos enfrentar, dijo, mientras que el resto del grupo lo veía incómodo. Ahora comencemos. Los Fullbringer, Kinky y los Oscuros se prepararon y se lanzaron a las legiones del infierno. Sabiendo que si vacilaban por un momento, el mundo que conocen estaría condenado. Mientras tanto, dentro de las afueras del Dangai. Un grupo de Kinky, formado por Yuzu, Shinji, Gensnok, Oi y Batch-B, estaba rodeado por una horda de Kusinia y por encima de ellos dos Shinigami y un Arrancar, que eran Aizen, Touse, y estar de pie sobre una barrera frente a los titanes. Mientras estaba en el centro del escuadrón Kinky estaba el líder del regimiento. Kif Jager. Muy bien, aquí están sus órdenes, Skif anunciado con suficiente autoridad como sea posible. Todos tenemos 8 meses en el Dangai para entrenarnos para la próxima invasión del infierno, y debido al desplazamiento de tiempo dentro de esta dimensión, solo pasará media hora en el mundo exterior. Luego miró a todos los Sternritters que estaban atentos. Cada uno de ustedes es elegido para participar en este entrenamiento no solo porque son reclutas sino también por su potencial. Luego chasqueó los dedos y los dos Shinigami y Stark saltaron para encontrarse con los reclutas. Y ellos junto conmigo serán sus socios de entrenamiento. Gensnok luego miró cuestionablemente. ¿No quiero quejarme? ¿Pero estás seguro de que deberíamos permitir que el Shingmai entrene con nosotros? Preguntó incertidumbre. ¿Cómo manejar el Kusinda? Aizen luego dio un paso adelante. Yo y Tousen ya hemos creado una barrera para evitar que el Kusinda ataque a cualquiera de ustedes como un marcador de protección y si tiene dudas de que alguno de nosotros lo entrene. Tanto Aizen como Tousen manifestaron sus dos Zanpakuto a partir de orbes negros de fotofasmo y los agarraron. Puedo asegurar que en este reino nuestros poderes no están limitados por el sello Oin, dijo con un toque de sed de sangre, y al sentir su poder espiritual, el resto de los reclutas se dieron cuenta de que van a estar en el regimiento de entrenamiento más duro de sus vidas. Durante ese tiempo Ichigo fue a las salas de entrenamiento de hologramas de entrenamiento subterráneo de la Academia Kinky con el entorno de las colinas cubiertas de hierba con las dos lunas claras. Mientras miraba profundamente a sus dos Zanpakuto en pensamiento. Luego escuchó a alguien abrir la puerta, que resultó ser la versión alternativa de su hermana Karin, para su sorpresa. ¿Sup? Preguntó casualmente mientras jugaba con su pelota Fullbringer. Mientras Ichigo parecía desconcertado. Hola, levantó la mano y Karen lo miró en blanco antes de seguir jugando con su pelota. Sí, a pesar de parecerse a él, eres una versión diferente de mi hermano, comentó. Especialmente porque nunca actuaría tan tonto cuando alguien le saluda. Ichigo luego le dio a su hermana un ceño molesto. Bueno, eres exactamente como mi hermana en casa. Hasta practicar los mismos deportes. Karen luego se resopló. Tomaré eso como un cumplido. ¿Qué entrenamiento exacto estás haciendo aquí? Porque tenía curiosidad sobre cuánto más fuerte podrías estar contigo todavía recuperándote y todo. Ichigo suspiró. Estaba pensando en cómo podría ser lo suficientemente fuerte como para vencer a Yamamoto, antes de que llegue aquí el próximo año, y estoy completamente perplejo. La joven Kurosaki dejó de jugar con su pelota y miró a Ichigo perpleja. ¿No te gustaría fortalecerte simplemente ahorrando con alguien? Ella preguntó, pero Ichigo sacudió la cabeza. Simplemente hacer eso no es suficiente. Lo que necesito es convertirme en uno con mi Zanpakuto como lo hizo el viejo de este mundo, pero la única técnica que sé que puede hacer eso solo me llevaría a perder mis poderes. Ichigo luego se agarró el puño y estrechó las cejas con frustración. Y dudo seriamente que sea suficiente para derribar a alguien así en un solo golpe. Kain luego miró a lo lejos. Bueno, si lo pones así, parece una técnica bastante inútil, ella habló sin rodeos e Ichigo desapasionadamente. Prefiero no decirlo así pero, Ichigo luego dejó salir a regañadientes.
¿Tienes un punto? Luego miró hacia Kain. Supongo que no tienes ningún puntero, ¿verdad? Karin Shurhead. Honestamente estoy tan despistada como tú, admitió casualmente, mientras que Ichigo exhaló un soplo de decepción. Pero. Ella habló y Ichigo miró su interés. Tal vez te podría gustar, use todas tus habilidades del alma para fusionar tu Zanpakuto en tu alma o algo así. El Shinigami miró a Yuzu momentáneamente y luego miró a su gemelo Zanpakuto. No estoy seguro de si es tan simple. Dijo con incertidumbre. Para un Zanpakuto no es como una herramienta normal, es una extensión de ti mismo que representa todo sobre ti, explica Ichigo, mientras recoge las dos cuchillas. Lo bueno, lo malo, lo feo, tu debilidad, tu fuerza, resolución, instinto, todo, y para dominar verdaderamente el Zanpakuto uno necesita entender y aceptar todo eso. De lo contrario, nunca se puede liberar su verdadero potencial. El joven Kurosaki miró las cuchillas y luego a Ichigo antes de mirar las lunas gemelas en el cielo holográfico. No puedo decir que entiendo ya que suena un poco demasiado psicológico para mis gustos. Luego miró su pelota. Puede que ya lo sepas, pero Mifuyurin es una herramienta y un arma para mí. Que tengo la afición suficiente para sacar su alma y activar sus habilidades. Ichigo luego dejó escapar una corta risa. Sí, era lo mismo para mi insignia sustituta, luego la sacó de su bolsillo y se la mostró a Kain. Usé esto para entrar en mi forma de Shinigami cada vez que un hueco estaba cerca. Pero como todos saben sobre esas cosas en este mundo, ya no era necesario, ya no suena una sola vez cuando uno ya está cerca. Un mundo donde los espíritus se mantuvieron en secreto, ¿eh? Kain reflexionó. Dado todo lo que he visto que suena un poco mundano, luego miró la insignia. Pero aún así, creo que si lograste convertirte en uno con tu Zanpakuto o lo que sea. Creo que la idea de usar todas tus habilidades para fusionarte con las tuyas todavía vale la pena. Después de todo, ¿qué podrías perder? Ichigo luego miró a Karin, luego a sus dos Zanpakuto, y finalmente su insignia profundamente pensada. Hasta que escuchó una llamada de su Ipone y la respondió. ¿Sí? Él respondió. Ichigo. Uryu llamó en un tono urgente. Necesitas subir a la ciudad negra ahora, porque los sensores han detectado 3 Shinigami dentro de la dimensión. Los ojos del adolescente se abrieron, ¿qué? Gritó de pánico, para gran preocupación de Kain. Mientras Uryu continuaba. 2 de los cuales son lugartenientes, y uno de ellos un capitán. Más tarde, dentro de las calles de la Ciudad Negra, 3 individuos vestidos con túnicas negras y uno de ellos con el pelo rojo caminaron entre los distritos en ruinas. Así que esta es la Ciudad Negra, ¿eh? La voz de un hombre rudo habló. Definitivamente se ve muy robusto y de alta tecnología en comparación con las ruinas quemadas en la superficie. La voz de una mujer respondió con la frialdad del hielo pero la suavidad de la nieve. Lo que como uno de los pocos lugares no tocados por las fuerzas de Barragán es de esperar, miró por encima de los edificios altos y el carnaval al otro lado del lago. Una vergüenza que pronto estará cubierta de llamas. De hecho, hermana. La voz de otro hombre habló, aunque sonaba más profunda y un poco más refinada. Porque espero un nuevo desafío después de pasar siglos luchando solo contra pecadores y demonios. Luego aparecieron frente a la sede principal del edificio mientras estaban rodeados por todo un escuadrón de Fullbringers que sacaron todas sus armas. Junto a ellos pronto se unieron a Ichigo, Karin y Uryu. Y al verlos, los ojos del Shinigami se ensanchan en desesperación y resignación. Mientras a regañadientes les prohíbe sus 2 Zanpakuto. Uno era un hombre pelirrojo de ojos marrones con el pelo rojo puntiagudo atado en una cola de caballo y un pañuelo negro envuelto alrededor de su frente empuñando su Zanpakuto sobre su hombro. La mujer a su lado era corta, con ojos morados y cabello corto negro. Con un puñado de ella pasando por encima de su frente mientras dobla los brazos. Y entre ellos había un hombre alto con ojos grises y cabello negro unido con un postizo blanco. Porque eran amigos y aliados en su universo hogar. Byakuya, Renji y Rukia. Bleach. Camino de los 5 Reyes. Siempre he sospechado que habría una versión de un Rukia, Renji y Byakuya en el lado opuesto del infierno, Ichigo pensó sombríamente mientras miraba a los 3 Shinigami. Pero empujé ese pensamiento al fondo de mi mente y esperé que no fueran parte del Gotei 13, sino más bien de los Shinigami que tenían sus poderes sellados. Luego apartó la mirada de ellos y cerró los ojos. Pero supongo que fue solo una ilusión. Ichigo entonces respiró hondo y preparó su resolución mientras marcaba sus 2 espadas. Así que Ichigo, comentó Uryu. ¿Tienes alguna información sobre estos Shinigami que deberíamos conocer?
Preguntó, y Kurosaki dejó escapar un profundo suspiro. Esa chica bajita de allí, Rukia, puede congelar cualquier cosa en el cero absoluto. Ese tipo con el cabello rojo puntiagudo, Renji, puede invocar un látigo de hoja larga y, en su banca, puede disparar poderosas ráfagas de energía y aumentar enormemente su fuerza. Luego miró directamente al hombre alto. Y el que está en el medio, es uno de los que más deberías tener en cuenta, Byakuya Kuchiki. Uryu entonces preparó su arco. ¿Es porque es capitán? Ichigo entonces negó con la cabeza. No solo porque es un capitán, sino uno de los más fuertes y habilidosos del Gotei 13. Debido a que es la más poderosa de las cabezas en la historia del clan Kuchiki, y además de tener un Shikai que le permite comandar 1000 espadas en forma de flores de cerezo, y un Bankai que aumente en número en más de 100 millones. Al oír eso, el príncipe blanco apretó su arco mientras concentraba su presión espiritual en su roma pierna mientras Kain dejaba escapar un silbido. Así que, básicamente, es uno de los mejores niveles. Luego levantó su pelota. Entendido. Ichigo estaba a punto de decirle a Kain que se fuera porque podría estar fuera de su alcance, incluso si se opusiera, pero antes de que él pudiera. Yukauya dio un paso adelante. Bueno, parecería que mi reputación me precede, dijo el noble, e Ichigo, Uryu y Kain rápidamente entraron en una postura de lucha. Pero tengo miedo, habló en un tono bajo y amenazante mientras desenvainaba su zanpakuto, y el grupo se preparó de inmediato. Que todavía me estás subestimando, porque yo, luego, sin decir palabra, soltó su zanpakuto, en el que la espada, como advirtió Ichigo, se dispersó en 1000 hojas, cada una de las cuales irradiaba un brillo rosado y un reflejo de energía que se asemejaba a las flores de cerezo. Sin embargo, justo cuando parecía que el enjambre de espadas estaba a punto de atacar, de repente giraron detrás de Kuchiki en un patrón extraño que parecía, fuegos artificiales, chispas. Soy el grande y poderoso Byakuya Kuchiki. Se despidió con una gran sonrisa en su rostro, ante las reacciones estupefactas de Uryu, Kain, el otro portador, e Ichigo. Mientras que Rukia y Renji miraron hacia otro lado avergonzados, con la primera frotándose las sienes con frustración y la segunda con vergüenza. ¿Qué? Ichigo apenas podía hablar. ¿Qué demonios? No podía creer que lo que estaba viendo ante él fuera real. ¡Ja! Gritó Byakuya con aire de suficiencia. Parece que mi resplandor de genialidad te ha dejado prácticamente sin palabras. Se jactó mientras se peinaba hacia atrás, mientras Ichigo continuaba mirándolo con la mandíbula caída y sus ojos temblando y las pupilas encogidas en total incredulidad de lo que estaba presenciando. Esto, pensó mientras se esforzaba por reconstruir lo que estaba presenciando. ¿Es la versión de Byakuya Kuchiki de este universo? Tartamudeaba casi fanáticamente en su cabeza. El que apenas esboza una sonrisa, el que siempre se comporta con estoicismo, dignidad y reserva, para representar lo mejor que su familia y el Gotei 13 tenían para ofrecer, pensó mientras continuaba mirando al capitán sonriente, risueño y bailarín frente a él. Este es él. Uryu entonces miró a Ichigo. Kurosaki, si no lo supiera mejor, digo que estabas exagerando demasiado a este hombre, comentó con una dulce gota. Kain entonces frunció el ceño con molestia. Sobre todo teniendo en cuenta lo payaso que actúa este tipo. Al escuchar el insulto, la sonrisa engreída de Byakuya se convirtió en un ceño fruncido. Oye mocoso, no intentes insultar mi dramática entrada. Gritó antes de esbozar otra sonrisa engreída. Después de todo, un mocoso como tú debería estar agradecido de que el gran y poderoso Kuchiki pueda, vos. El hombre no tuvo tiempo de terminar su perorata antes de que Rukia golpeara con su puño sus nobles joyas. Haciendo que el gran y poderoso Kuchiki chillara de dolor, llorara con lágrimas de agonía y luego colapsara de cara al suelo antes de que la mujer le arrancara el cabello, que luego lo miró con rabia asesina. Escucha, idiota. Dijo en un tono muy rencoroso. Ya he tenido suficiente de esta mierda en el infierno y me negué a dejar que tu tontería nos avergonzara frente a nuestros enemigos. Luego sacó su zanpakuto y lo colocó junto al cuello de Byakuya. Así que ponte las pilas o te enviaré de vuelta a casa personalmente. Byakuya entonces miró temeroso a la espada y luego a Renji, quien desvió su mirada nerviosamente. Mientras que Ichigo parecía aún más estupefacto por el hecho de que Ruki, alguien que conocía, adoraba a su hermano adoptivo, no solo lo estaba golpeando, sino incluso amenazándolo con la muerte. Esta realidad alternativa no tiene estándares sobre lo desordenada que puede llegar a ser, ¿eh? Kurosaki pensó desconcertado. El noble sonrió entonces con inquietud. Punto tomado se levantó y adoptó una expresión más seria.
Está bien, creo que con las bromas fuera del camino, creo que finalmente podemos ponernos manos a la obra, declaró. Lo que provocó que el resto del otro grupo volviera a tomar posturas. Como todos ustedes saben, nuestro emperador planea invadir el mundo humano y la sociedad de almas en el momento en que el sello de Elohim se rompa por completo, pero Ichigo, Uryu, Karin y el resto de los portadores y 15 contuvieron la respiración. ¿Está dispuesto a hacer un compromiso? Uryu entonces enfocó su mirada en el noble. ¿Qué tipo de compromiso? Entonces Rukia intervino. Pospondremos una de nuestras invasiones el tiempo suficiente para que el Santo Reino y Exquation recuperen su fuerza, a cambio del mismísimo Kurosaki Ichigo. Ishida entonces frunció el ceño. Seguro que no nos tomás por tontos, replicó el príncipe. Tú deberías saber que Ichigo Kurosaki es, con mucho, el aliado más fuerte que tenemos contra el Gotei 13 y el resto de las fuerzas del infierno, y dártelo te pondría en una tremenda desventaja, independientemente de si nos permites recuperarnos a nuestra máxima fuerza o no. Renji entonces sonrió siniestramente. A pesar de todo, ¿cómo dices? Luego, después del mismo momento en que hizo esa pregunta, varias espadas gigantescas de energía espiritual salieron disparadas por toda la ciudad, para sorpresa del otro grupo. Pero para Ichigo, se parecen demasiado al hechizo Kido que su Yamamoto usó en Aizen. Mientras el carnaval al otro lado del lago, los distritos de apartamentos y los mercados fueron casi completamente devastados por las explosiones. Como puedes ver, Rukia continuó mientras innumerables gritos de inocentes resonaban a través de la dimensión. Somos totalmente capaces de infiltrarnos en cualquiera de sus dimensiones, sabotear a nuestro antojo, siempre que estén en las sombras, la sociedad del alma, y especialmente el mundo de los vivos. Luego miró fríamente a Uryu. La única razón por la que ninguno de ellos es derribado es por la ligera lástima que estamos dispuestos a darte. Ichigo luego mostró sus dientes mientras blandía sus dos espadas. ¿Y si crees que voy a ir contigo amenazando y matando a un montón de gente inocente? Luego apuntó con su zanpakuto más grande a la cara de Rukia. Entonces todos ustedes son idiotas más grandes de lo que pensaba. Rukia entonces miró a Ichigo y suspiró con decepción. Muy bien, si insistes en ser irrazonable, entonces te tomaremos por la fuerza. Las fuerzas del Gotei 13, el Reino Sagrado y Exquation estaban a punto de luchar hasta que una luz de energía digital azul brilló frente a todos ellos, para sorpresa de todos. Creo que ya he destruido bastante mi ciudad, gracias, dijo una voz inexpresiva pero adolescente, e Ichigo la reconoció de inmediato. Oye, ¿es eso? De repente, la luz se apagó y reveló a un joven en su adolescencia, con el cabello rubio corto pero con flequillo puntiagudo que cubría su ojo izquierdo, y vestía un traje negro con chaleco con una camisa de vestir blanca debajo, mientras miraba fijamente a los estoicos pero intensos ojos verdes de Shingmai. Y es que él era el director de tecnología y arquitectura de Exquation, Yukio Baneim. Tenía la esperanza de quedarme en el cuartel general y vigilarlo. Evitaría involucrarme en todo el alboroto, luego miró levemente al Shingmai. Pero ustedes, los sabuesos del infierno, tienen que arruinarlo todo, ¿eh? Se quejó amargamente con un aire de disgusto. Pero Byakuya simplemente resopló con molestia. Si estás molesto porque gobernamos tu preciosa ciudad, ¿por qué no saliste a matar los fuegos en lugar de consolarnos? El noble se burló. Pero su expresión cambió a desconcierto cuando Yukio chasqueó los dedos y todas las explosiones de las cuchillas se vieron repentinamente envueltas en luces azules digitales antes de extinguirse, mientras que los edificios enteros que fueron demolidos se repararon en segundos. Mientras que los cuerpos de las víctimas fueron teletransportados al Monique. Acabo de hacer, dijo con la más casual de las expresiones. ¿O alguno de ustedes va a causar más de un inconveniente? ¿Inconveniente, eh? Renji habló con sarcasmo. Antes de usar el paso de Flash para aparecer justo enfrente de Yukio con su zanpakuto dibujado, y en el mismo movimiento, lo transformó a su estado Shikai. Una espada grande y de múltiples segmentos. Veamos qué inconveniente sería cuando partiera tu inteligencia como un cráneo en dos. El teniente luego bajó su espada y cortó la cabeza de Yukio antes de partirla prácticamente por la mitad. Sin embargo, antes de que Renji pudiera celebrar, la forma del director parpadeó y se desvaneció, revelando que no era más que un holograma, y antes de que el Shinigami pudiera hacer algo más, de repente fue envuelto en una caja negra. Renji. Gritó Rukia preocupada. Solo para que ella y Byakuya también queden atrapadas en otras cajas negras. Preferiría que ninguno de vosotros causara más destrucción a la ciudad de la que ya lo habéis hecho, dijo Yukio con severidad.
Así que no os sorprendáis cuando decida poneros a todos en un tiempo fuera. Bleach. Camino de los 5 reyes. Ichigo miró pasivamente como los 3 Shinigami estaban atrapados en las dimensiones de bolsillo que Yukio creó, que eran inquietantemente similares a las que su suplente había hecho años atrás para encarcelarlo a él y a los capitanes y tenientes. Solo que ahora se invierten los papeles. Mientras el adolescente miraba hacia la dimensión negra, Yukio entonces dio un paso adelante. Si quieres luchar contra ellos, te sugiero que lo hagas ahora, porque dudo que incluso mis barreras puedan sostener combates de ese nivel por mucho tiempo, instó el director, e Ichigo asintió. De acuerdo, acepto, me enfrentaré a Yukawi. A continuación, miró a Uryuu y Kain. ¿Ustedes dos? Kain luego lanzó: voy a apoyarte, dado que te enfrentas a un capitán Shinigami y aún no estás a pleno rendimiento. Ichigo estaba a punto de abrir la boca para protestar. Y no quiero oír tonterías de que me quede al margen, espetó. Con la mayoría de los directores y la formación de Sternritter, teniendo estaciones que proteger y divisiones que dirigir, necesitas toda la ayuda que puedas conseguir. Ichigo entonces suspiró con renuencia y miró al príncipe blanco. ¿Y tú, Ishida? Me enfrentaré al teniente Rukia, dijo Uryuu claramente. Yukio entonces gimió. Entonces supongo que eso me deja con la pelirroja bocachas, murmuró con disgusto. Típico chasqueó los dedos, abriendo las puertas de entrada a cada una de las 3 dimensiones. Esperemos que todos podamos poner fin a esta pequeña escaramuza lo más rápido posible. Luego, sin decirle una palabra más, el director, el agente de campo, Shinigami y Kinki entraron en la dimensión para enfrentarse a los oficiales del Gotei 13. Más tarde en el Dangai, Tousen se enfrentó a Yuzu, Shinji y Kichi Shibata al mismo tiempo, con solo su Zanpakuto sellado, y mientras todos ellos llevaban varios rasguños en su batalla y jadeaban de agotamiento. Mientras que el primero salió completamente ileso y ni siquiera rompió una sola curva del dulce. Los 3 habéis demostrado que sois formidables, comentó Tousuen. Desafortunadamente, si esto es lo mejor que puedes mejorar, entonces ninguno de los 2 tiene la oportunidad de derrotar a un capitán. Yuichi Shibata respiró varias veces más antes de mirar al Shinigami. Llevamos más de una semana entrenando sin parar, ¿y sigues pensando que no tenemos ninguna posibilidad contra el Gotei 13? Tousen entonces miró hacia Yuichi. Los 13 capitanes de los 13 escuadrones de guardias de la corte representan la gran mayoría del poder dentro de la propia organización. Incluso si uno llegara de devastar a toda una división de oficiales sentados y desbancados, poco importa a menos que el capitán de la división sea derrotado, explicó con calma, y el propio Shinji dio un paso adelante. Son los capitanes, dijo el joven con vacilación. ¿De verdad tan poderoso? Luego miró su katana. Porque entrenó con un Shinigami que había alcanzado el Bankai, y no era ni de lejos tan hábil ni tan poderoso como tú. Tousen permaneció en silencio por un momento antes de sacudir lentamente la cabeza. El hecho de que un Shinigami alcance el Bankai no significa que sea digno, y mucho menos que esté al nivel de un capitán. Sobre todo porque muchos de los propios tenientes poseen un Bankai. El resto del grupo se quedó boquiabierto ante lo que escucharon hasta que Yuzu dio un paso. Pero el señor Tousen, dijo vacilante. ¿No significa eso que la mayoría de los tenientes tienen más o menos el nivel de un Sternritter? Tousen permaneció callado y se cruzó de brazos. En lugar de simplemente decir que sí, creo que todo lo que necesitas entender es exactamente lo poderoso que es nuestro enemigo. Explicó. Quizás hayas oído hablar de esto, pero hace más de 8 años, en un Shinigami llamado Karin Kurosaki luchó contra el antiguo Sternritter Uber del paisaje sonoro, explicó mientras cruzaba las manos. Ahora bien, Kain no era un capitán, sino un teniente que desertó del Gotei 13 junto con otros como yo hace más de 100 años, y sin embargo, cuando Kain se enfrentó a Uber, estuvo a punto de matarlo. Los 3 jóvenes estudiantes sintieron que sus corazones casi se detenían al escuchar eso. Yuichi entonces dio un paso al frente. ¿Pero no es Uber uno de los Sternritter más antiguos del ejército, junto con Robert? Soltó confundido. ¿Cómo puede un teniente, alguien que solo debería estar alrededor del nivel de un aprendiz de caballero, ser tan poderoso? Es porque los Shinigami se han vuelto mucho más poderosos desde su primera guerra contra el Sagrado Reino, respondió Tousen sin rodeos. Junto con sus estándares de quién puede convertirse en capitán, luego caminó frente a los 3 jóvenes caballeros. Es por eso que todos ustedes necesitan usar el tiempo dado aquí para volverse más fuertes incluso que la espada. De lo contrario, luego miró hacia el deslumbrante Kusidia.
El mundo entero está condenado. Más tarde, dentro de una de las dimensiones del bolsillo, Uryu entró en un lugar que tenía un gran lago abierto en el centro de un campo verde rodeado de un exuberante bosque verde. El cielo se asemejaba a una noche estrellada con una luna creciente que brillaba intensamente. De pie, justo encima del agua del lago, estaba la teniente Rukia con la mano en la empuñadura de su Zanpakuto, que miró directamente a los ojos de Isidia. Entonces, dijo en un tono frío pero estricto. Debes ser el príncipe blanco. La sucesora del gran maestro de la orden Sternritter, dijo la Shinigami mientras desenvainaba su espada. Si mi información es correcta, entonces debes ser un enemigo formidable. Uryu entonces se levanta las gafas. Formidable, si no lo supiera mejor, habría creído que podría derrotarme en esta batalla. Habló sarcásticamente mientras Rukia mantenía una cara tranquila. Cuando puedas derrotarme o no, todo está determinado cuando seas formidable. Para empezar, King, corrigió ella con un ligero tono de hielo en su voz y luego apuntó con su espada a Uryu. ¿Vas a estar a la altura de esas expectativas? El príncipe entonces sacó su cruz y formó un arco de res y entre sus manos y lo apuntó al joven Kuchiki. Verás que los he superado con creces. Los dos se miraron fijamente durante unos momentos, tratando de encontrar una apertura en su guardia, y cuando ninguno de los dos pudo, inmediatamente se abalanzaron sobre el otro para comenzar su batalla. En otra dimensión, Renji se encontró en una habitación hecha de metal amarillo pálido y plataformas móviles con metal azul y negro brillante debajo de ellas, y luego por el rabillo del ojo. Vio a Yukio de pie en una de las plataformas con su habitual expresión de aburrimiento. El Shinigami y entonces sonrió. Así que decidiste enfrentarte a mí por tu cuenta, pequeño twerp. Bromeó Renji. Lo que significa que si te mato, toda esta dimensión se desmoronará y liberará a todos mis camaradas. Dado que eres un portador y todo. Yukio entonces levantó una ceja hacia Renji. Dudo que un tipo impetuoso como tú pueda hacer que los tipos solo sepan golpear o cortar cosas. Renji entonces sonrió con deleite. Eso es porque para tipos como yo, luego salió corriendo con su espada para cortar a Yukio en pedazos. Eso es todo lo que necesitamos. Sin embargo, Yukio usó una luz portadora para evadir el ataque, y cuando la espada golpeó la plataforma, él estaba. Varios pernos de sujeción mantienen su Zanpakuto en su lugar, para sorpresa del teniente, y luego un segundo pilar mecánico bajó del techo con la fuerza suficiente para desatar una onda de choque al impactar. Mientras Gremi miraba con desinterés. Como he dicho, dijo desapasionadamente. Tipos como tú solo saben golpear y cortar cosas, explicó. Sin embargo, justo cuando pensaba que había aplastado a su oponente, giró la cabeza para ver que Renji había detenido el pilar con un brazo, con su expresión de aburrimiento. Y como he dicho antes, con una sola flexión de sus brazos, arrancó su Zanpakuto de sus ataduras y cortó en pedazos el pilar que intentaba inmovilizarlo. Eso es todo lo que necesito, pero por una mierda molesta como tú. Luego conjuró una bola de kido rojo en su mano libre. Hacerte volar en pedazos también funciona. Yukio inmediatamente comenzó a prepararse. Tenía 31. Exclamó Shakao Renji, y de su palma brotó una enorme columna de energía al rojo vivo hacia el director que redujo a cenizas todo lo que quedaba atrapado en ella. En la dimensión de bolsillo en la que estaban Ichigo y Kain, el área era un campo rocoso abierto, salpicado de arbustos y arbustos rojos y naranjas, mientras que columnas blancas flotantes flotaban en el cielo, y de pie en una de ellas estaba Byakuya Kuchiki con su habitual sonrisa arrogante. Está bien, dijo Kain mientras se acomodaba. ¿Cuál es el plan para vencer a este tipo? Ichigo entonces entrecerró sus ojos en Kuchiki. No es un gran plan, pero trata de mantener la distancia y aprovechar cualquier oportunidad que puedas obtener. Mientras que yo llamaré su atención tomándolo de frente. Kain asintió. Entendido. Byakuya entonces miró a sus dos enemigos con desconcierto. Qué lindo, musitó burlonamente. Que vosotros dos campesinos pensáis que cualquier estrategia contra el gran y poderoso Kuchiki tendría éxito. Comenzó a aumentar su presión espiritual, lo que tensó al portador y sustituto Shinigami. Déjame enseñaros a los dos. Luego usó el paso de relámpago para aparecer justo detrás de Kain. De cómo tales acciones son inútiles. El noble entonces levantó la espada de su Zanpakuto ante el agente de campo con la esperanza de decapitarla. Pero para su sorpresa, descubrió que su espada estaba bloqueada por la bola negra del joven Kuroksai que giraba a una velocidad extremadamente alta y lo fulminaba con la mirada.
Puede que no esté al nivel de un esterritero de un director, pero eso no significa que deba subestimarme, payaso, escupió ella, y antes de que Byakuya pudiera decir algo en respuesta, de repente sintió que una ola de energía caía sobre él. Sobre todo porque te enfrentas a alguien muy por encima de cualquiera de los dos. Getsuga tenso. Ichigo rugió y desató una ola de poder espiritual concentrado en la parte superior de la cabeza del capitán, lo que resultó en una gran explosión que dejó una grieta enorme y profunda dentro de la tierra. Pero cuando el humo se disipó, no solo se demostró que Byakuya todavía estaba vivo, sino que la única lesión que tenía en su persona eran algunas marcas de quemaduras en la piel y la ropa, y una herida ligeramente sangrante. Su sonrisa engreída regresó. Me aseguraré de tener eso en mente, lo felicitó, y fue a partir de ahí que Ichigo y Kain se dieron cuenta de que acabar con el capitán, incluso uno arrogante, estaría lejos de ser una tarea sencilla. Bleach. Camino de los 5 Reyes. A medida que avanzaban las otras batallas, Rukia y Uryu se involucraron en una batalla instantánea de flechas sagradas y manejo de la espada. Ninguno de los dos parecía ganar ventaja. Decidiendo cambiar de ritmo, Uryu preparó una de sus técnicas más avanzadas apuntando su arco al Shinigami. Lichtregen. Pronunció y disparó más de 10.000 flechas a Rukia con gran poder y velocidad. Pero la teniente aún podía reaccionar ante ellos incluso cuando las flechas se acercaban antes de levantar su Zanpakuto. Bakun 39. Enkmsen. Ella habló, e instantáneamente, un escudo amarillo de energía espiritual condensada se formó frente a ella y logró bloquear todas las flechas dirigidas a ella antes de romperse. Eres bastante hábil para ser solo un teniente, felicitó Uryu. ¿Puedo suponer que los otros vicecapitanes son del mismo calibre? Rukia luego entrecerró los ojos. El hecho de que hayas hecho esa pregunta me demuestra que tus fuerzas en su conjunto son más débiles de lo que los datos habían proporcionado, se burló, y Uryu frunció el ceño ante sus acusaciones. No confundas el reconocimiento de eso con debilidad, Shinigami, escupió Uryu de mal gusto. Porque les aseguro que aún tengo que revelar toda mi fuerza. El teniente luego le sonrió. Yo tampoco, luego sostuvo su Zanpakuto frente a ella. Baila, Sode no Shirayuki. Luego giró su hoja en sentido contrario a las agujas del reloj y, mientras lo hacía, la espada se transformó completamente blanca con la Tsuba convirtiéndose en un copo de nieve mientras una cinta blanca salía volando de su pomo. Esto fue seguido por un chorro de aire frío que llenó toda el área. Ishida luego miró la Zanpakuto. Así es como se ve una Zanpakuto elemental de cerca, pensó, mirando de cerca su hoja y empuñadura. Y pensar que habría uno que tuviera tanta belleza, lo que probablemente resalta su letalidad. Luego, sin previo aviso, Rukia se colocó detrás del príncipe blanco y agitó su Zanpakuto boca abajo mientras formaba un círculo con su cinta. Primero baila Some no Maitsukishiro, llamó, e inmediatamente una luna blanca brilló bajo los pies de Uryu antes de que todo el suelo se congelara con hielo, quien luego trató de saltar solo para que la luz se extendiera en el aire, atrapando parte de su capa y congelándola junto con el aire. Al ver que su capa blanca ahora estaba rígida por el hielo. Ishida luego lo arrojó al suelo mientras miraba el pilar congelado frente a él. Así que no solo puede congelar el suelo con su Shikai, sino el aire mismo, al igual que Kiev. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más, notó que Rukia estaba en posición de batalla, ya que había preparado su próximo movimiento. Con un círculo blanco debajo de sus pies y 4 pinchazos frente a ella, cada uno con partículas de hielo saliendo de él. Lo que hizo que Uryu mirara con anticipación. E igual de versátil. Tsunji no Mai, Akuren. Gritó el teniente, y las partículas de hielo se acumularon en la punta de la hoja antes de desatar una enorme ráfaga de aire frío que congela todo lo que tiene delante. Sin embargo, sin la menor vacilación, Uryu disparó una flecha de su arco que era lo suficientemente poderosa como para disparar instantáneamente y dispersar la avalancha de frío, y cuando Rukia trató de bloquear la flecha con su espada, el proyectil para ella fue suficiente para romper su Zanpakuto en dos y cortar su mejilla izquierda. El príncipe sonrió entonces. Pero afortunadamente no es tan poderoso. Rukia luego se burló de Ishida al mirar el corte en su mejilla y su Zanpakuto rota. Así que Shinigami, dijo Uryu mientras caminaba cerca de ella. ¿Todavía deseas continuar incluso con un arma rota? Luego preparó otra flecha. ¿O todavía desea luchar? La mujer luego apretó su espada a cabo de comenzar a pelear, Kinki luego levantó su espada hacia la derecha. San no, Shirafune. Gritó, y pronto comenzaron a formarse partículas de hielo en la zona rota de la hoja, reforjándola con hielo y extendiendo su longitud 2 veces.
Al ver la vista, el príncipe dejó escapar un ligero suspiro. Supongo que fue una ilusión suponer que podrías quedar lisiado tan fácilmente, dijo uniformemente antes de que los dos se enfrentaran en la batalla una vez más. En la habitación contigua, Yukio se teletransportó por el área para evitar los golpes de espada de Renji mientras enviaba pilares cibernéticos desde el piso, las paredes y el techo para aplastarlo, pero el Shinigami continuó cortándolos con facilidad. Vamos, director. Renji gritó. Escuché que ustedes los humanos son tan poderosos como el Sterniriter. Sin embargo, todo lo que has estado haciendo es correr tirándome montones de chatarra. Luego cortó varios pilares más frente a la pared. ¿O esto es todo lo que ustedes Kinkis y Fullbringer son capaces de hacer? Yukio luego miró fijamente al teniente mientras estaba sentado en otro pilar. Solo tenía curiosidad por ver tu poder y tus movimientos, respondió antes de invocar mentalmente una pantalla holográfica con un teclado frente a él, con una imagen de un monstruo mientras escribía algo en ella. Y ya he descubierto el mejor método para tratar contigo. Luego, el director presionó otro botón en la pantalla holográfica y, un segundo después, aparecieron docenas de monstruos grotescos. Desde orges, serpientes, gigantes, abominaciones con tentáculos e insectos mutados se manifestaron digitalmente dentro de la habitación y todos se unieron a Renji, quien sonrió con lujuria de batalla. ¿Crees que enviarme tus malditas mascotas va a marcar la diferencia? Rugió mientras balanceaba su Zanpakuto e hizo que su hoja se expandiera como un látigo y cortó a todos los monstruos mientras los empujaba hacia atrás de un solo golpe. Entonces no solo eres débil, sino también estúpido. Yukio luego entrecerró los ojos hacia Renji. ¿Es eso lo que piensas? La pregunta del director, que hizo que el Shinigami mirara más de cerca al monstruo que supuestamente cortó, solo para darse cuenta de que ninguno de ellos tenía heridas. ¿Qué? Habló confundido hasta que uno de ellos, un orje, trató de atacar por detrás, lo que sintió y contrarrestó cortando el cuello con el extremo de la hoja de su Zanpakuto. Pero además de hacer que la criatura tropezara hacia atrás, su cuello aparentemente estaba ileso. Déjame darte un detalle interno sobre mi Fullbringer, los invasores deben morir, dijo Yukio mientras caminaba ante Renji. Cada vez que crea una criatura, no es un ser verdaderamente vivo, sino más bien un programa digital hecho de mi poder espiritual, y como tal, no pueden ser heridos o heridos como uno hasta que sus puntos de salud bajen a cero, luego miró sombríamente a Renji. Sin embargo, dado que eres una entidad viviente que está sujeta a tales reglas, cualquiera de ellos podría eliminarte con un solo buen golpe. Como explicó Yukio, el monstruo se abalanzó sobre Renji una vez más, pero este último casi se raspó ante la explicación. ¿Y qué? Escupió antes de cargar más de su poder espiritual en su Zanpakuto y balancearlo una vez más. Solo que esta vez, desató una poderosa onda de choque y logró cortar algunos de los monstruos que lo persiguieron. Eso solo significa que sigo golpeando hasta que sus supuestos puntos de salud lleguen a cero y permanezcan jodidamente muertos. Declaró en voz alta antes de dar un paso rápido hacia uno de los monstruos insectos, con la esperanza de agotar su salud a cero de un solo golpe. Solo para que el insectoide bloqueara su Zanpakuto con los 6 para sorpresa de Renji, y cuando sintió que el mismo orje intentaba atacarlo nuevamente, el Shinigami frustrado usó toda su fuerza para tratar de eliminar a la criatura de un solo golpe, pero para su total desenfreno, el orje atrapó la hoja de su Zanpakuto con su mano derecha e izquierda desnuda antes de arrojar a Renji y su arma contra una pared cercana, estrellándose contra ella y haciendo que su cabeza sangrara. Parece que no tenía claro con qué otras habilidades programé a mi monstruo, dijo el director sarcásticamente. Que tengan un oso saludable es solo la característica más básica que tienen. Por ejemplo, cada vez que alguno de ellos recibe un ataque de un enemigo y aún tiene suficientes puntos de salud para continuar luchando. La energía espiritual de ese ataque se usaría no solo para restaurar la salud del monstruo, sino también para encantar todos sus atributos físicos. Renji luego abrió mucho los ojos en estado de shock al escuchar lo que acababa de decir el director mientras luchaba por levantarse. Después de todo, dado tu nivel de fuerza y presión espiritual, creo que hacer esto es la forma más práctica de eliminarte en lugar de una mera pelea. Renji luego apretó los puños. No pienses que esto es todo lo que hay para mi fuerza, humano. Luego levanta su Zanpakuto. Porque estás a punto de sentir toda su ira. Su poder espiritual comenzó a brotar de su cuerpo. Bankai. Gritó antes de ser envuelto en una explosión masiva de presión espiritual, oscureciendo la forma del hombre, y cuando se dispersó.
Reveló que la Zanpakuto de Renji se había transformado en una serpiente esqueleto gigante con una melena roja de cabello y ojos amarillos, mientras que sus hombros y brazo derecho estaban cubiertos con un abrigo de piel roja con un cráneo de babuino en su hombro derecho. Y Infabimaru. Declaró mientras su presión espiritual vibraba en toda la habitación. Si no puedo eliminar a sus matones uno a uno cada uno, entonces los volaré a todos a la vez. Se balanceó y dirigió la cabeza de cráneo de serpiente del tamaño de un automóvil hacia el grupo de monstruos. Ikotsu Taim. Renji gritó, y de las fauces de la serpiente, desató una gran explosión concentrada de energía espiritual roja contra las criaturas y explotó contra ellas. Reduciendo no solo su salud a cero y sus cuerpos a cenizas, sino también destruyendo toda la habitación y, para sorpresa del Shinigami, revelando una habitación generadora de energía futurista del tamaño de un rascacielos debajo. Con una bola de energía del tamaño de una casa que yacía en el centro de la misma. Entonces Renji escuchó a Yukio aplaudir lentamente mientras estaba parado frente a la bola de energía. Bueno, felicitaciones por vencer a todos esos enemigos comunes, Shinigami, elogió inquietantemente. Ahora, la energía en el generador comenzó a condensarse. Estás a punto de enfrentarte al jefe. El pelirrojo abrió los ojos nerviosamente cuando de repente sintió un tremendo poder espiritual del orbe. ¿El jefe? Sí, Yukio confirmó casualmente. Básicamente, el enemigo final y más poderoso del nivel de un juego. El último desafío al que se enfrenta un jugador que pone a prueba todo lo que aprende y experimenta. Luego una sonrisa se deslizó por sus labios. Y este jefe aquí, hizo un gesto hacia el orbe azul brillante. Ha absorbido toda la energía espiritual que desataste cuando luchaste contra todos esos monstruos. Incluido tu banca, y el orbe comenzó a pulsar. Y lo hizo suyo. Con un chillido, el orbe se condensa repentinamente y el aire a su alrededor hasta que se convierte en el cuerpo de una gigantesca mujer mecánica. Con sus extremidades unidas con brillantes rayos de electricidad, una armadura azul oscuro que brillaba contra la luz, un rostro en forma de máscara estoica con ojos blancos brillantes en blanco y su cabello estaba compuesto por innumerables tentáculos de metal marchitos. Renji luego comenzó a sacudir su cuerpo cuando se dio cuenta de cuánto lo habían jugado. Este fue tu plan todo el tiempo, drenarme de todo mi poder para que pudieras encender esta cosa. Acusó enojado. Yukio le dio una ceja levantada de complicidad. No diría que todo esto es parte de mi plan, más de lo que tenía mucho contigo cuando trataba con personas problemáticas como tú. Luego cruzó las manos. ¿Y ahora estás a punto de enfrentar el fruto de dichas contingencias? Luego miró a la mujer de metal. Lady Metalia, si quieres. El enemigo parecido a un jefe luego flexionó todo su cuerpo mientras un rayo lo atravesaba como un conductor antes de abalanzarse sobre Renji. Quien levantó desesperadamente su Zanpakuto para defenderse, y cuando golpeó su puño contra el bankai de la pelirroja, desató una enorme explosión de polvo y electricidad.